cosita del cosito. La cosita del cosito. ¿Cómo es eso de la cosita del cosito? O sea, el receptor del micrófono. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amigos de la Covacha. Bienvenidos al segundo programa de Desde el Clarín, donde continuamos con nuestra lectura de Amazing Spider-Man desde el principio hasta que o se nos terminen los números o se nos acabe la vida. Me acompaña acá el señor Spider Gámez y yo soy Bernardo Arteaga. Don Alejandro, ¿cómo se encuentra usted? Bien, bien. Buenos días, noches, tardes, amigos de la Covacha, Spider fans y gente que no tiene nada que hacer con su vida, que se pone a escuchar podcast de 2 horas mientras lava los platos. Ey, y si nos están acompañando en la lectura, tanto mejor, porque entonces pueden sentir que están haciendo algo, pero realmente lo que estamos leyendo es comiquitos de 60 años de edad. Como buenas personas de... nosotros. Sí, como buenas personas de más de 30 años hacen. Ok, me descubriste mi edad, pero bueno. No, es gracioso que estoy leyendo algo realmente de otra época, de otra manera de hacer los cómics, que una de las cosas que he tratado de hacer es de ubicarme en cómo se sentiría un fan leyendo esto por primera vez, ¿no? Porque ya yo que no soy un gran lector de Spider-Man, pero que me he acostumbrado en cierta medida por las películas y por lo que he conocido, pues tengo una buena idea de sus villanos y en líneas generales de su historia. Pues algunos de los twists no me caen tan fuerte como deberían. Más si creo que si me pongo en esa mentalidad de que estaría pensando un chico que leía esto por primera vez, wow, debe haber sido sumamente impresionante porque realmente era muy, muy, muy revolucionario, ¿no? Sí, era muy, muy diferente para la época. Más como comentamos en el episodio anterior, de que los superhéroes pues eran adultos, la mayoría de sus problemas de su vida normal eran X o no importaban. Lo importante era su vida de superhéroe. Y ya vimos con Peter Parker, no. Y en las historias que escribe Stan Lee, es tan importante su vida de Peter Parker o más que sus aventuras de Spider-Man. Exactamente, y es lo que le dan ese carácter, porque algo que nos recuerdan estos números, bueno, de hecho, líneas generales, o sea, esto es lo que quería hecho desde un principio, disculpen el desorden, vamos a reseñar o a comentar desde el número 11 hasta el número 20 y vamos a incluir el primer anual. La idea es que cada programa, esto está saliendo mensualmente, que cada programa cubra aproximadamente 10 números. También no nos presenté, estamos saliendo por todas las plataformas de audio correspondientes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por favor síganos, por allí nos están escuchando. Esto es solamente audio, no tienen por qué ver nuestros preciosos rostros, sino solamente escuchar nuestras sexy voces. Eso es más que suficiente. Sexy. Sexy. Smoking, como diría la máscara. La máscara. Y la idea también es que pues nos acompañen, ¿no? Que, o sea, que cada mes se lean estos 10 numeritos y nos sigan a la par que van saliendo los episodios y a su propio ritmo. Nadie los está apurando. Así es. Entonces, si nunca leyeron Spider-Man o lo están leyendo apenas, o sea, si son de esa generación que apenas agarró el personaje por las películas, por las caricaturas, pues se den una idea de dónde viene cada cosa, ¿no? Exactamente. No, y que empiezas a ver aquí, yo vi muchas cosas de la trilogía de Raimi aquí reflejadas que me hacen apreciar aún más las películas. Tengo aún más ganas de verlas ahora, y eso que apenas llevo 21 números leídos. Entonces, bueno, sí. Vamos a estar hablando de básicamente el año 64, lo que vamos a estar reseñando, lo que salió publicado aproximadamente durante ese año, desde abril de 64 es el número 11. Y empecemos por allí, ¿no? O sea, el número 11, de hecho, comienza después del cliffhanger en el que nos quedó el número 10, que es que Betty Brant, el interés romántico de Peter, la secretaria saltacunas de J. Jonah Jameson, que, por cierto, me dijiste que habías averiguado que Betty como que no era tan mayor que Peter, pero para mí sigue siendo una señora de 19, 20 años que anda metido como un chiquito de 15, pero no sé. Pues es que los dos Ditko los dibuja muy grandes, porque ya revisando en la Wikipedia, resulta que Betty Brant dejó sus estudios de secundaria para irse a trabajar directamente con Jonah Jameson. Me imagino que era la secretaria más barata que consiguió y por eso le dieron el trabajo.
Además de que se ve que es O una sea, que chica J. muy Jonah Jameson, eficiente. a pesar de ser además de ser un amarillista, y que en estos números inclusive cruza cierta frontera de villanía, porque eso lo vamos a reseñar. Ujú. Además de todo eso, es un explotador infantil. Así es, como se daba muy comúnmente en esa época. No me voy a salir con lo de la época, porque eran épocas distintas, por eso mis abuelos eran racistas. No, En eso no es esas así. épocas así era, mijo, así era. Éramos xenófobos, racistas y homofóbicos. Hey, Hitler. Ajá, Está bien. así es. Pero bueno, Betty Brant, digamos, la que tiene la edad apropiada entonces para salir con Ujú, Peter, no vamos a entrar más en ese detalle. ujú. Nos había dejado en un cliffhanger, tenía un pedote con que no podía salir con Peter, no podía revelarse, y no sabíamos cuál era ese misterio, y nos Sí. prometían, nos estamos enterando, bueno, yo me enteré casi que la semana siguiente, pero ustedes se están enterando un mes después, los que no les da la gana de leer esto y nos están escuchando a nosotros por los Ujú. spoilers, ¿cuál es ese bendito misterio? Sí, Y qué interesante, no sé, ¿qué te pareció a ti? sí, ¿qué pasa con Betty Brant? ¿Cuál era el misterio? ¿Por qué era tan malo así de que tenía que alejarse de Peter? En este número lo sabemos y junto con eso el regreso del Doctor Octopus, Exactamente. el villano que vimos en la temporada pasada, bueno, el programa pasado, en el episodio que fue el 8, 7. Cuando salió la primera vez, creo que fue como en el Sí, número 7 u 8, sí, efectivamente. sí. Sí. Este ya su regreso, de hecho, es el. Y aquí empiezan las cuentas locas que eventualmente se me van a olvidar, amigos, así que no Ujú. confíen en lo que les estoy diciendo. Trataré de anotarlo en la medida que se me acuerde. Espero que tenga mejor memoria, Alejandro. Pero sí es el segundo villano que regresa. El primero que regresó fue el buitre. Así es. El Doctor Octopus sería el segundo que tiene su segunda salida. Y ya después no voy a estar ahí contando en qué orden salen los segundos y su tercera, porque no, qué hueva. Pero lo gracioso que tiene esto es que primera vez que yo veo a un superhéroe que literal va y sin pruebas, sin el debido proceso, o sea, la ley se la pasa por el arco del triunfo Peter, porque se va a la cárcel a pedirle al gendarme, al dueño de la cárcel, al gerente, no sé cómo se llama, El alcaide. al alcaide, exactamente. Mira que no suelta a ese señor porque yo sé que él es malo. Yo sé que ya cumplió su sentencia, que por buen comportamiento va a salir, pero él en verdad es malo. Entonces, Spider-Man es medio fascista en ese aspecto, ¿no? Sí, pero aparte, pues era su primer atraco, o sea, secuestró no sé cuánta gente, secuestró un hospital, pero se portó muy bien el muchacho y ya cumplió su condena y eso es el momento de liberarlo porque pues hay que llenarla de otros personajes más. Y hay un panel en la tercera página, el quinto panel, que me encanta porque es una burbuja de pensamiento, pero es Stan Lee como para que no nos preocupemos de que Peter realmente sea un fascista que quiere meter a los crímenes, que no cree en la posibilidad de redención de la gente, cosa que después cambia mucho Peter, por cierto. Eso de creer que la gente pueda redimirse se vuelve casi que un core del personaje, pero en este momento pues no lo tenía. Que está pensando Doc Ock, que pude pasar todo este tiempo fue aumentando mi habilidad con los brazos mecánicos porque estuvo en la cárcel y nunca nadie se le ocurrió quitárselo. Sí. Es una cosa más loca. Y lo segundo es que estuvo fingiendo ese buen comportamiento porque él quería salir rápido y temprano. Entonces que todo fue pues sencillamente un invento. Pero entonces allí Peter se inventa otra porque quiere llevar su fascismo y su extremismo y su paranoia a otro nivel, que inventa algo que vamos a ver muchísimas veces y que es una verdadera locura. Es un rastreador. Un rastreador con forma de araña. O sea. Sí, que es la cosa más estúpida del mundo porque si alguien lo consigue va a saber que es él. Sí. Básicamente es un Apple Tag, o sea, de estas cositas para que no se te pierda en la cartera, que le puedes meter a la cartera de tu celular, te va a decir dónde va a estar, bueno, algo así. Que hasta de hecho, leí la semana pasada el primero de Amazing Spider-Man de Seb Wells y John Romita Jr., que es la nueva serie que salió esta semana. Hablando del número, ellos están por llegar ya al número 900. Estamos hablando del 800 y pico en el Legacy. Y Spider-Man sigue usando el rastreadorcito porque ellos se lo tiró un carro en ese número. Entonces, aquí estamos viendo el origen del bonito rastreador en forma de araña para que todo el mundo sepa que es de él. Es una de sus formas, bueno, de sus instrumentos más típicos que siempre van a estar, los lanzadores de red, el rastreador de araña, que aquí tiene una forma de araña más similar a lo de su símbolo. Ya después lo cambia el símbolo del pecho, que es un... el del pecho, sí, porque el de la espalda parece una pulga, honestamente. Sí, ese después cambiaría la forma de la araña de la espalda, la pulguita. Okay. Pero bueno, aquí todavía no usa su sentido arácnido para rastrear. Usa otro aparatito que aquí mismo desarrolla.
que Stan Lee dice, mira, todos los dispositivos tienen una antenita así medio rara de un filamento, pónsela también, Steve Ditko. Así que necesitaba una antenita que saliera del Sí. aparatito rastreador, que básicamente parece un pelo mal afeitado. Ujú. Pero bueno, viene la revelación en un panel bastante con poquita ceremonia, pero finalmente, bueno, no finalmente, pero empieza a ampliarse el misterio porque quien va a buscar a Doc Ock en la cárcel es nada más y nada menos que Betty Brant. Ujú. Y a mí eso en particular me dejó como que, ¡ah! ¿Cómo es esto? Sí, Me dejó ¿cómo? sorprendido, ¿no? Ajá, sí, fue medio interesante saber que el cliffhanger ya se iba a resolver tan pronto. Ahora sí sabemos qué pasó con Betty Brant. Betty Brant se lleva al Doctor Octopus en un auto y por azares del destino cae un mapa que le dice a Sí. Spider-Man que, mira, van a Filadelfia, porque es un plano de Filadelfia. Qué azaroso eso de que justo se le Ajá. caiga un mapa. ¿Qué pienso yo? Van a Filadelfia y pues, entonces, ¿por qué carajo le pusiste el rastreador? Porque de hecho después no lo vuelve a utilizar. Sí. Y aquí vemos cuál era el asunto realmente de Betty, que su hermano, que es un abogado, se metió con un mafioso por deudas de apuesta y ahora le está ayudando a escapar, contratando al Doctor Octopus. Exactamente. Es un ludópata, el hermano de Betty, que se me olvidó el nombre, pero también se llama Bennett Brant, o sea, Bennett, el mismo tema de las dos letras con el mismo nombre y apellido para que se acuerde de Stan Lee. Y no sale con un Peter Palmer como salió en el número 2. Y el mafioso es Blackie, ¿no? Blackie. Además tiene facciones como del Medio Oriente, así un pelo racista y Steve Ditko, que después vamos a descubrir peores instintos de esos de Ditko, por cierto. Más adelante en su carrera. Por cierto, ahí les recomiendo leer Rorschach, pero no te vayas a ir del programa porque mencioné ese tema. Pero sí, exacto, que hablan un poquito del Ditko post Spider-Man, ¿no? Pero bueno, básicamente tiene un montón de deudas con este Blackie, el hermano de Betty, y lo han amenazado de que si no ayuda con la liberación de Doc Ock, lo van a matar. Y a Bennett la mejor idea que se le ocurre es meter a su hermana en ese pedo, que además ha gastado una cantidad de dinero grandísima para pagar sus deudas, y no complacido con eso, además la manda a ir a buscar a este supervillano. Pobrecito. Sí, porque uno cuando tiene problemas, pues se puede apoyar en la familia, como siempre. No, y que retratan en cierta medida lo jodidas que son las adicciones, porque al final la ludopatía es una adicción como el alcoholismo, como la drogadicción, que tanto como los adictos tienen una vida terrible, porque obviamente tienen esta enfermedad, a la par también sus familiares sufren mucho. Y también tienen que enfrentarse a problemas como este, pues, ¿qué puede hacer ella? Dejar que su hermano se muera, o sea, es una situación bien complicada. Pero entonces eso lo revelan bastante rápido. Estamos hablando de la página 7, donde te explican todo eso que le acabamos de decir, en unos cuantos paneles que creo que quedan bastante brillantes, bastante interesantes. Lo curioso es que como que al día siguiente es que Peter básicamente engaña a la tía May, le dice que va a hacer un viajecito de fin de semana porque quiere ir a conocer los sitios históricos de Filadelfia. Ahí sí no necesita que le pague John el viaje, porque un autobús de Nueva York a Filadelfia no es tan caro. Sí, pues es un joven de 15 años. Sí, vete solo a conocer otra ciudad. ¿Qué podría pasar? Exactamente. No, y ahí sí me había equivocado yo, sí utiliza el rastreador con la antenita, el pelito ese que se le sale. Y es allí cuando se consigue con Betty, y a Betty pues no le extraña conseguirse a Peter en final. Qué casualidad más grande. Oh, Peter, qué bueno. Exactamente, pero bueno, le revela, etcétera. Creo que más o menos como que sí le cuenta que tuvo que conducir al Doctor Octopus hasta aquí. Doctor Ock saca a Blackie de la cárcel. En fin, por X y Z terminan todos yendo a un barco. Donde le van a entregar una lana a Doc Ock porque le van a pagar una cantidad de dinero ¿para qué? Pues para haber liberado a Blackie, no, pero también tenía como un plan de que lo ayudara a hacer su imperio criminal, una cosa así. Sí, es que ya cuando Blackie dice, ya me voy, vamos a surcar, y el Bennett dice, pues nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Y el Blackie, Nail, ¿a poco soy un criminal? ¿Por qué confías en mí? O sea, para empezar, el error es tuyo.
Pues sí, y se vería venir a Ujú. kilómetros. Dicho eso, llega Spider-Man y llega a este barco y pasa un par de cosas que, bueno, no un par de cosas, hay un par de elementos que a mí me llaman Ujú. muchísimo la atención porque habla muy bien de Ditko. Bueno, también de Lee en cierta medida en cuanto a la historia, que lo primero es que apenas aterriza Spider-Man, se dobla un tobillo y anda con ese tobillo lesionado toda la pelea en el barco. Ujú. Y además de eso, hay unos elementos que a mí me gustaron mucho, o que me llamaron la atención, que cuando está peleando en el barco, cuando está fuera, si mal no recuerdo, Ujú. creo, tengo que pasar las páginas para ver si lo veo. Ah, pero hay un punto en el que está pues en la cubierta del barco moviéndose, etcétera, ya cuando está peleando con Doc Ock, pero realmente no tiene dónde balancear las telarañas. Entonces, Ujú. es el mismo movimiento de balanceo, lo vemos, pero es guindado de cuerdas desde el mástil. Es decir, es Ujú. como que Ditko está muy consciente de que no se encuentra entre edificios, a Sí. diferencia de cuando pelea en Manhattan o inclusive en Brooklyn, o cuando estaba paseando por Filadelfia, etcétera, sino que aquí tiene que utilizar otros elementos para la pelea. Y de verdad que es un peleón el que tiene tanto con los maleantes, porque siempre le ves, al menos en los primeros paneles, el El pie pie un tanto, levantado. el pie levantado, inclinado, Ujú. etcétera, se queja de que le duele. Luego se le va olvidando un poquito a Ditko la cosa, Ujú. pero no es un elemento que quizás se le olvida en el dibujo, pero no se le olvida por completo de mencionarlo Lee. Ujú. Entonces, eso lo hace Sí. un superhéroe diferente, o sea, Y se aquí, lesiona, se equivoca y así sufre por es. ello. Y una de las grandes, de las primeras pérdidas que aquí Lee usaría atrás, que cuando está tratando de detener a Blackie, un tiro se le va, trae una pistola y mata a Bennett, el hermano de Betty Brandt. Eh, Quien, quien Betty pues le echa la culpa a Spider-Man, pero pues no hay mucho tiempo para eso porque los maleantes se escapan y Spider-Man tiene que ir sobre ellos. Exactamente. Una de las cosas que a mí me sorprende de acá, no sé si esté un poquito fuera de personaje o si haya cierta justificación al respecto, pero no veo a un Peter mortificándose por la muerte de Bennett, que era lo que quizá, Ujú. dado lo que pasó con el tío Ben y la naturaleza de Peter, quizá yo lo hubiese esperado, aunque pareciera que se justifica porque, aunque ciertamente Spider-Man pudo haber desarmado más efectivamente a Blackie para que el tiro no se le saliera, pues Ujú. no es algo que efectivamente iba a poder evitar del todo. O sea, hay riesgos allí metidos y al final Ujú. Bennett se atraviesa en medio de la vía de la bala, pues precisamente para salvar a su hermana, ¿no? Sí, así es. Sí, pues este Spider-Man les avisa que se agachen, que se oculten y pues Bennett trata de ayudar y proteger a Betty, ¿verdad? Exactamente. Obviamente pues están dentro del barco, no hay mucho espacio y ahí es cuando Sí. la bala perdida, pero no hay mucho tiempo Peter no se puede mortificar porque pues hay que atrapar a los ladrones. No, y pelear con Doc Ock, que al final termina siendo Ujú. interrumpido porque llega pues la policía, la guardia costera, Ujú. etcétera, etcétera. También está el cuento ahí creo que le colocó una especie de espuma química o algo por el estilo con lo que termina Es el confundiendo a Doc Ock. extintor, sí. El Ajá. extintor, básicamente. Pero Ujú. bueno, al final la pelea entre ellos queda a medio camino, a pesar de que inclusive la continúan en una lancha, una Sí, lancha en un bote. cercana, en un bote cercano. Ujú. Pero lo otro que me gustó, porque lo pudieran también haber extendido demasiado, es que Betty como que termina dándose cuenta que al final pues no tiene por qué culpar a Spider-Man de lo que pasó. Ujú. Eh, Termina estando en el funeral junto con Peter, le dice que hoy culpé a Spider-Man y no debería haber sido lo apropiado, pero Peter, que Ujú. estaba muy, muy, muy cercano a confesarle su identidad secreta a Betty, pues se dice, bueno, ahora ni loco se la voy a contar. Ujú. Sí, esto próximamente en unos, déjame hacer cuentas más o menos, unos 5 programas volveremos a tocar un tema similar. Ok, entendido. Gracias por los posibles spoilers, pero te agradezco, no me Ujú. lo reveles. Me encantó el panel final porque Ujú. me recuerda al último panel del Amazing Fantasy XV, de Ujú. inclusive, no recuerdo de qué número, pero ya se vuelve medio clásico el de Spider-Man camina lentamente hacia la noche, ¿no? Sí, con ese peso de Peter de que ser Spider-Man es un peso para él. O sea, de cierta forma, él quiere hacer el bien, pero esas implicaciones de ser Spider-Man a veces no dan de la forma que él quisiera. Exactamente. Ujú. Terminan complicándolo.
Luego viene, y aquí empezamos ya con el número 12, según lo que dice aquí, mayo del 64. Y con lo que, honestamente, no sé de qué otra forma definirlo, pero es un red herring, porque el título básicamente lo que nos promete es que finalmente van a desenmascarar a Peter Parker, que todo el mundo va a enterarse que Peter Parker es Spider-Man. Y un tamaño de revelación como esa, apenas 12 números en la serie, sería tremendo. Y efectivamente pasa, pero la manera en cómo pasa y cómo justifican que no tiene repercusiones, a mí se me hizo muy interesante, pero creo que hay un elemento que llevan demasiado lejos. Sí, es que desde la misma portada, o sea, la portada aquí vemos al Doctor Octopus venciendo a Spider-Man, teniéndolo colgado, quitándole la máscara, y con Peter viendo a sus seres queridos y conocidos, Betty Brant, Jonah Jameson. Sobre todo muy querido Jonah Jameson. Sí, sobre todo. Por eso dije conocidos también. Pues te hace creer, imagínate en esa época, pues lo compras inmediatamente, ¿verdad? O sea, cuando ves a tu superhéroe favorito derrotado y desenmascarado tan rápido, o sea, en el número 12. Pues sí. Me encantan estos paneles de la segunda página en la que Betty pues se había ausentado por el funeral de su hermano y todo lo que le había pasado. Finalmente cuando vuelve al trabajo, vuelve en el punto preciso en el que la secretaria que la estaba reemplazando le dice a Jonah que tú no necesitas una secretaria, lo que necesitas es un psiquiatra, estás loco. Sí. y renuncia y le deja todo tirado, ¿no? Sí. Y nada, o sea, de inmediato la pone a trabajar porque Jonah, aparte de todo eso, es un jefe increíblemente abusivo. Y ya dijimos que es un explotador infantil. Sí, pero Betty pues ya le había agarrado el tono y es la primera vez que vemos su peinado clásico. Es el peinado que acompañará al personaje pues en prácticamente ya toda su vida. Ok. O sea, hizo un cambio de look después de todo lo que sucedió con su hermano, pues bien por ella si lo necesitaba para distraerse. Así es. Lo gracioso de todo esto es que está Doc Ock básicamente haciendo un tour de villanía por todo Estados Unidos. Pero la buena o mala suerte que tiene Doc Ock es que él quiere encontrarse con Spider-Man y básicamente, de hecho, es uno de los villanos, una de las diferencias o algo que lo diferencia del buitre, es que Otto Octavius realmente tiene un odio muy enconado por Spider-Man, sí quiere vengarse de él. Cuando todos los demás era así más o menos como un villano de Scooby-Doo, como que, y este niño que no me permitió hacer mi plan malvado. Pero no es así como que lo tenga muy presente en su cabeza, ni mucho menos. No, es que al Doctor Ock lo tiene así porque le pegó en el ego. Como es muy egocéntrico y se siente superior en todos los niveles, como que ser vencido por un payaso disfrazado de araña, pues le caló hondo. Exactamente, el tipo tiene el ego débil, en eso se parece un poquito a Doom. Pero bueno, dicho eso, está en un rampage por todo Estados Unidos y el tema es que él escogió ser supervillano de Spider-Man, que es el superhéroe más pobre de todo el universo Marvel. Y entonces la razón por la que no va a detenerlo, porque Jonathan hace un titular de Doc Ock se le escapó a Spider-Man y está haciendo millones de cosas y Spider-Man es un cobarde, no puede detenerlo. Pero es que no tengo dinero para andar viajando. Sí. Eso estuvo muy genial. Sí, pues tengo que... No, pues un rato, algún día que se acerque a Nueva York, pues que me avise. Pues. Básicamente está esperando que el tour de conciertos llegue a Nueva York para poder ir. Sí. O sea, si estás jodiendo en Boston, en Massachusetts, en Filadelfia, en New Jersey, pues allá serán los héroes de allá que te irán a detener porque yo estoy aquí. Soy un hometown boy. Sí. Pero bueno, finalmente, por supuesto que vuelve a Nueva York Doc Ock justo cuando está Peter visitando a Betty Brant. A Jonah y a Betty Brant, exactamente, y secuestra a Betty porque sabe que hay una conexión entre ellos. Y sí, porque la motivación principal de Doc Ock, como estaba diciendo, pues es única y exclusivamente vengarse de Spider-Man y probarse ante él. Entonces, primera vez que utilizan a Betty como señuelo. Y precisamente ahí es donde voy con lo de la explicación de por qué lo del desenmascaramiento. Porque el tema está en que se da cuenta de eso J. Jonah y va con Peter, porque quiere que tome fotos de ese momento en el que vaya a llegar Spider-Man y quiere ver cómo es que él toma esas fotos.
Entonces, ahí Sí. hay una semillita de una posibilidad de que algo que vamos a ver más adelante. No voy a revelarles más. Pero la justificación cala en el sentido de que, como para J. Jonah, Spider-Man es tan cobarde que es posiblemente que no vaya a la cita con Doc Ock ni siquiera para rescatar a Betty. Ujú. Cuando Doc Ock vence a Spider-Man y revela que detrás de la máscara se encuentra Peter Parker, todos creen que es Peter Parker haciéndose pasar por Spider-Man para Ujú. rescatar a Betty, porque el cobarde de Spider-Man no fue. Así es. Sí, y más porque pues son las personas que se enteraron, ¿no? Betty, pues la secuestrada, obviamente se enteró. Jonah Jameson, que le pidió las fotos a Peter, y Peter, pues que quería con Betty. Aquí el punto es que el Doctor Octopus lo venció tan fácilmente porque Spider-Man estaba engripadito. Tenía COVID. Ajá. Que es ahí donde yo creo ya que, porque todos esos elementos que estoy diciendo son los elementos que te ponen lírico como para explicar y darle la vuelta a todo este tema del desenmascaramiento. Ujú. Pero ahí es donde creo que lo llevan demasiado lejos. Como puede ser un tipo con superpoderes, le da una gripe, y inclusive le llaman el virus de 24 horas, que quién sabe qué será eso, que con una gripe es suficiente para debilitarlo al punto que lo puedan vencer, no sé. Se me hizo difícil Debe de ser una... Pues que mira, dice la ciencia que está técnicamente comprobado que una gripe le pega más fuerte a los hombres. Y si eres un superhombre arácnido... Eso está científicamente comprobado por hombres, ¿no? Obviamente. Así es, por un hombre. Entonces, si eres un superhombre, pues obviamente te va a pegar mucho más. Ah, claro, porque es en las testosteronas donde tiene los poderes arácnidos, Peter, precisamente. Explicación mala. En todo caso, me encanta también esta reversión o la nueva luz con la que Liz, se me olvidó el apellido de Liz. Liz Allen. Liz Allen está viendo ahora a Peter, y que inclusive está contraponiéndose a Flash cuando ellos dos eran quienes bulliaban a Peter desde el principio, ¿no? Está lo del adiós Wallflower y le tiran el humo del escape del carro en la cara y todo el cuento. Ahora Liz está defendiendo a Peter. ¿Te recuerdas tú por qué era eso? Porque a mí ya se me olvidó. Porque era ¿por qué lo defiende? Sí. Porque al ver que Peter usó el traje de Spider-Man, ya. Ya no lo ve como un cobarde y lo llena de emoción. Mira, realmente el tipo, aparte de inteligente, es valiente y arriesga su vida por la damisela en peligro. Y obviamente en los 60s todas las chicas querían su príncipe azul que las defendiera del malvado Doctor Octopus. Mira tú, por eso que no me acordaba, porque ahorita estoy viendo de nuevo las páginas, pero lo que estoy pensando es si había una justificación en los números anteriores, pero la justificación está acá, es tal cual como lo está diciendo Alejandro. Pero bueno, se van al zoológico, termina peleándose contra gorilas, osos, leones, una cosa loquísima. Pero bonitas funcionan las escenas de acción. Al final, obviamente, que derrota a Doc Ock, pero me gustó mucho. Hay un panel en particular que está saltando entre las luces de estas publicidades gigantes. Se llaman escaparates, mira tú. Sí. Que le queda muy muy bien, sobre todo cuando está moviéndose en un ducto de aire y ves a los tentáculos de Doc Ock como que calibrando la situación. Se siente súper dinámico. Ahí de verdad que Ditko hace un excelente trabajo. Sí, que va mejorando, va mejorando mucho de los números primeros aquí ya le mete más detalles, más en los rostros, que siempre ha sido su fuerte, los rostros de horror que vemos entre el público, entre la gente. Pero también en la agilidad de Peter, cómo logra, con movimientos casi que circenses, cómo logra desfasarse de los tentáculos de Doc Ock. Me gusta cómo utiliza la telaraña, que en el anual te explican además que aparentemente inventó super material este niño de 15 años, le deberían dar el Nobel de Química por eso, pero que puede utilizarla como escudo, como piso para cuando va en un departamento que se termina incendiando por completo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final me encanta que Peter pues logra básicamente responderle tanto a Flash como a Liz. O sea, diciéndole que, por favor, o sea, Liz lo invita, mira, que si quieres ir a una fiesta conmigo, y le dice, no, ya tengo una cita con cierta morenilla cierta que se refiere a Betty, cierta chica, y se da esa satisfacción de rechazarla, y le dice, inclusive ve con Flash porque ustedes dos se merecen uno al otro,
Pero me Ujú. sorprende mucho la madurez de Liz, que básicamente, porque está por responderle Flash y le dice, mira, honestamente, como nos hemos metido con él, creo que nos merecemos que nos diga eso o más. Así es, parece que aquí todo va empezando a ir bien para Peter y para Spider-Man. Venció a uno de sus mayores enemigos, Ujú. rechazó a sus bullies de la secundaria Sí, y todo exactamente. parece que va muy bien. Pues sí, y es un número peculiar en ese aspecto porque termina en una nota positiva. Usualmente Ujú. no es el caso. Ujú. Pero bueno, nos movemos al número 13, que honestamente aquí tengo poco que decir, pero lo peculiar de este número es que es la introducción de Mysterio. Ah, sí, uno de mis Que, villanos favoritos. muy bien, entonces creo que tú vas a poder decir mejores cosas que yo, porque creo que esta historia de Mysterio, en comparación con los demás villanos que hemos visto, sobre todo la historia de origen Ujú. de Doc Ock, esta queda mucho, mucho, mucho a deber. Pero por favor, coméntanos tú, para que no se convierta aquí en mi queja Sí, sobre Mysterio. es que empezamos otra vez con un Spider-Man robando. Ya lo habíamos visto en números pasados Ujú. y toda la gente sorprendida, pero aquí lo curioso es que la mayoría de las habilidades de Spider-Man son replicadas casi igual y de la misma forma. La telaraña, los saltos, adherirse a paredes, hacer paracaídas con telaraña que tiene huecos. Parece que Exactamente. todo está igual. Y a medida que se corre la noticia de Spider-Man, Peter Parker, en lugar de pensar, alguien me está inculpando, como ya pasó, dice, ok, y si lo estoy haciendo yo, realmente estaré yo trabajando, estaré loquito y de noche estaré robando sin darme cuenta. Pero ahí es donde le preguntaría a Peter, si estás haciendo eso y no tienes dinero, ¿dónde está el dinero, amigo? Sí. O sea, Sí. está flojo, está flojito, no me decís que no está flojito. Pero después de ver cosas como Moon Knight, pues ya todo es creíble. Pero yo Ok, creo que pero acaba de ver Moon Knight. Mona hace un mejor trabajo en explicar lo de las personalidades duales. Pero está Sí. bien. Aquí, pues trata de hacerlo eso de, ¿sabes qué? Pues no voy a tratar de no dormir porque, pues esto está mal, ¿verdad? Y la tía May se da cuenta de que, pues, Peter está pasando por algo. ¿Qué es lo que hace una persona en su sano juicio cuando tiene un problema así? Va a terapia. Claro, muy Y bien es por lo, Spider-Man, muy mal porque dura 2 paneles nada más. sí, porque va a terapia y el terapista dice, no, pues el psicólogo de aquí me voy a hacer rico y Spider-Man, pero después si le cuento algo que no debería y no conociendo que los psicólogos tienen un juramento para no revelar ese tipo de cosas, pues se va. No, que le pudo haber preguntado, ciertamente, pero Ujú. bueno. Dura Así como es. 4 paneles su intento de ir a terapia, cosa que, Es más de lo que ha hecho Batman. ajá, por cierto, sí, Ujú. exactamente. Que si un señor tiene problemas mentales es precisamente Batman, pero bueno. Ujú. Pero bueno, y luego Peter, aquí es donde empieza el principio del fin con Betty, ¿no? Porque Ujú. empieza a tratarla mal y a darla por sentado. Sí. Eh, Empieza, pues tiene ese asunto y en lugar de platicar con ella, pues se supone que en este momento están saliendo. ajá, exactamente. No sabemos hasta qué grado de esas salión, de esa cita han llegado, pero pues se supone que Tú quieres saber hasta qué base llegó con Betty Brant. No, no creo que sí. en los 60 siquiera se han dado un besito, pero ok. Ajá, yo creo que ni siquiera se tomaron de las manos, pero bueno. Exactamente. Y es cuando Liz empieza más fuerte a sus intentos con Peter, Ujú. que en Peter pues realmente no está muy interesado, ¿no? Y aquí vemos la primera aparición de Misterio, quien dice que podrá llevar a Spider-Man ante la justicia porque es un ladrón y él es un ser todopoderoso. Básicamente. Y lo peor es que se lo cree Jonah y no sé si es que le paga o lo ayuda a llamar a Spider-Man, una de las dos. Sí. No, se consiguen en el Westboro Bridge, creo, que es Ajá. el puente que va hacia Queens. Porque no Ujú. creo que no es el puente de Brooklyn. Pues dice, sí, Este, el puente de Brooklyn. sí, el puente de Sí, Brooklyn. sí, se citan ahí Ok, ok, utilizando ok. el Clarín, porque pues, me imagino que es el periódico más leído de Nueva York. Así como este es el podcast más escuchado de toda la covacha. Así es. Exactamente. Ujú.
Y ahí es donde se enfrentan. Se enfrentan y muy parecido a lo que vimos en No Way Home, básicamente confundiendo a Spider-Man, es que Mysterio pues logra vencerlo y es el sentido arácnido lo que en buena medida ayuda a Spider-Man a zafarse de la situación, a escapar. Paz no termina venciéndolo porque eso es clásico, el villano no lo vence a la primera, ¿no? El tema de esto es que a todo el mundo volvió a creer que Spider-Man anda robando. El único que no lo cree es Flash Thompson. Nuevamente, otra vez vuelve todo el mundo a caer en la trampa y reciben a Mysterio como un héroe. No, claro, otra vez. O sea, de nuevo, este número a mí no fue. De estos números no fue lo que más me gustaron. A mí Mysterio, de hecho, se me hace un personaje medio extraño. Eso, sobre todo la explicación de que Mysterio es un experto en efectos especiales de Hollywood. Sí, y fíjate, es que, mira. Yo tengo una película, no sé si la has visto, se llama FX. Es una película de los 80s. La primera es la buena, la segunda no tanto, donde el protagonista es el de la primera de Tiburón, que es un especialista en efectos especiales, precisamente. Un misterio. Ajá. Pero aquí es el héroe y utiliza sus conocimientos para poder atrapar a una persona. Y en la segunda ya se vuelve como detective que utiliza eso como para atrapar villanos y algo así. Entonces, por eso tengo cierto cariño por Mysterio y por el background que tiene. Y más porque es una persona común que utiliza todo lo que sabe y todas las técnicas. Sí, no tiene superpoder. No tiene ningún tipo de superpoder. Y mira, aquí sale Pedro Infante y clavillazo en la toma. Estamos hablando de la página 21, panel 2, por si les interesa saber qué fue de dónde salió ese comentario de Alejandro. Sí, y aquí pues Mysterio, eso es lo que me gusta, que utiliza todo para hacer creer cosas que no son. Y está relativamente muy bien pensado por Stan Lee y muy bien dibujado por Ditko, cómo genera ese tipo de confusión en la gente. Sí, y que terminan revelando pues las intenciones villanescas de Mysterio, que estaba impersonando a Spider-Man. En teoría debería arrepentirse de ello en su periódico Jonah, pero obviamente no lo va a hacer. Pero sí queda resarcida la reputación de Spider-Man en buena medida. Entonces, nuevamente tenemos otro final feliz. Cosas raras en 2 números seguidos, pero hasta ahora le han ido viendo bien las cosas a Peter. Y esta es una historia medio autocontenida. Así es. De aquí finalmente pasamos al número 14, que es un número bien importante porque es la entrada de un villano o de el villano de Spider-Man, ¿no? Así es, sí. De los villanos de Spider-Man, 2 son los más clásicos, pues duradero. Los más clásicos, los más emblemáticos, los que se pelean por ser el villano de Spider-Man. Básicamente el Green Goblin es el que generalmente está en la punta en todos los contadores y aquí es donde hace su primera aparición. Exactamente, esta es la primera aparición del Green Goblin sin muchísimas explicaciones. Y es aquí donde manejan Lee y Ditko un misterio que se los voy a decir de una vez, en estos primeros 20 números no lo han revelado aún, que es la identidad del Green Goblin. Sé que muchos de nosotros ya lo sabemos, casi que por ósmosis, obviamente pasó 60 años y un villano clásico, pero qué interesante que por tanto tiempo hayan mantenido ese misterio y hayan tenido a la gente allí pendiente. ¿Quién carajo es el Green Goblin? Así es, sí, porque existe el número 14 y lo revelaron por ahí del... Según yo leí el 20 y pico. 40 y pico, no, aún falta más. No, bueno, después, mucho después, casi 2 años después, algo así. Que fundamentalmente usa también una máscara impresionantemente, no solo espeluznante, porque obviamente se ve que no es realista la manera en que está dibujada pues el rostro del Green Goblin, sino que también tiene expresiones aparentemente muy bien desarrolladas, tienen como animatronics. Lo que me llama mucho la atención de este primer dibujo del Goblin de Ditko son 2 cosas que a cualquiera que lo conoce y que lo ha leído por muchísimo tiempo podrán llamar la atención. La primera son las enormes pestañas que tiene, que parecen una muñequita. Sí. Y la segunda es que no tiene su deslizador, sino lo que él llama una escoba voladora, pero que honestamente parece un cohete. Sí, porque es su escoba cohete voladora, porque pues todos sabemos que los goblins volaban en escoba.
Eso nos dice la Sí, mitología. que parece un primer intento de diseño que después, gracias a Dios, mejoraron, pero que queda bien raro porque además ni siquiera le pone las nachas encima al cohete, sino que lo agarra como con los muslos, una cosa medio rara ahí. Sí. Pero Sí, pero fíjate que un diseño, bueno, algo importante de esto es que el diseño del Green Goblin prácticamente se ha mantenido hasta la fecha idéntico. O sea, esos diseños de Ditko, tanto él como el de Spider-Man, sí han sufrido modificaciones, pero Mira, siempre regresan a lo mismo. Sandman en cierta medida también ha quedado bastante parecido. Sí. Misterio no creo que haya cambiado Ajá. mucho. Y aquí empieza un tema que de hecho lo medio investigué porque en el anual, lo iba a comentar cuando hablábamos del anual, pero creo que es un buen momento para comentarlo, que es que la relación entre Ditko y Lee no era de las mejores. Ujú. Y solo empeoró con el tiempo. Las razones son muy similares a las quejas que Jack Kirby también tenía con Lee, que en el caso particular de Ditko era que él quería mayor crédito o todo el crédito como creador de Spider-Man. Ujú. El subterfugio de Lee, y por ahí hay un link de un extracto de un documental donde entrevistan a Lee al respecto. Lee dice que él finalmente accedió a que ciertamente Steve Ditko era el co-creador de Spider-Man y así lo colocó en una carta. Yo concedo que él es el co-creador. Eso a Ditko lo ofendió muchísimo porque no necesitaba la concesión de Lee al respecto, pero el argumento de Lee es que al que se le ocurre la idea es el creador. Claro, el contraargumento de Steve Ditko es que a ti se te pudo haber ocurrido la idea, pero el que le dio la forma que tiene de Spider-Man, el que lo diseñó, el que le dio los superpoderes, el que lo hizo lo que es, soy yo. Que tiene razón en cierta medida. Pero ahí la respuesta de Lee es muy graciosa porque dice, pero ¿y si no hubieses involucrado a Ditko, si por ejemplo te hubieses ido con el diseño de Killer o con cualquier otro dibujante, ¿qué hubiese pasado? ¿No sería el mismo Spider-Man? Y dice, no, sí, ahí lo que hubiese pasado es que yo hubiese sido el creador de algo que no se hubiese convertido en lo que es Spider-Man hasta ahora, ¿no? Pero la idea sigue siendo mía, la idea original. Entonces, eso porque se da una idea de cuál era quizá no la relación de trabajo en este momento, porque creo que tienen una sinergia bastante bonita que solamente va a ir creciendo, pero que eventualmente terminó empeorando. Y de hecho Ditko es uno de los, porque Kirby se terminó yendo muchísimo tiempo después, como 3 o 4 años después de lo que se fue Ditko, pero eventualmente va a terminar estallando, y es la razón por la que creo que por el número 30 o 32 allí ya cambia a John Romita padre como dibujante de la serie, ¿no? Sí, es que como mencionamos en el programa anterior, o sea, nunca sabremos realmente quién hizo qué, pero lo cierto es que sin el dibujo de Ditko y lo que le imprimió, sin los diálogos de Stan Lee y lo que le imprimió, Spider-Man nunca habría sido el personaje que conocemos ahora. O sea, incluso hasta la portada de Kirby pues sirvió para llamar la atención, ¿verdad? Cada quien aportó su parte, y pues ya los dos ya pasaron a otro plano, pues ya como que esas peleas no les dejaron nada, a final de cuentas. Y son peleas que no creo que tengan solución. Pero bueno, todo este editor fundamentalmente lo que sucede es que el Duende Verde se alía con los Enforcers, que son estos villanos que fundamentalmente se cometen los minions de cualquier otro villano. Sí. Como que son los más llamativos y baratos que hay en la zona. Pero consiguen trabajo con todo el mundo, a pesar de que viven fracasando, pues todos terminan contratándolos como crew completo a estos 3 de diferentes tamaños. Y bueno, los consigue ellos 3 porque es una trama de verdad bastante loca. Atraer a Spider-Man a la supuesta filmación de una película donde van a fingir que están peleando con él para terminar peleando de verdad y vencerlo. Y llevárselo también un elemento que sea muy extraño para él, que es el desierto de Nuevo México. Sí, me gustó mucho el detalle de cuando Peter le cuenta, porque por supuesto lo que le va a pagar este productor a Spider-Man es una cantidad de dinero impresionante, que con eso pues se resolvía Peter, por supuesto. Cuando le va a contar a la tía May y pedirle permiso para irse a Nuevo México, la lagrimita en el ojo de tía May está, pero... Sí, porque pues ya es un chavo grande de 15 años, ya... Exacto, pero... Ya no lo puede tener ahí en su regalo. Ya no puedo obligarla a que se quede. Entonces lo del síndrome del nido vacío, o el empty net, como le dicen en inglés, muy bonito, ese detallito de tía May. De verdad que tía May es un personajazo. Sí. Y que aquí es donde creo que empieza su rejuvenecimiento, porque cada panel, cada episodio se ve más joven. Más jovencita, sí. Pero bueno, termina peleando Peter con esta gente, se da cuenta que la película era una mentira, terminan metidos en una cueva. Y pasa algo en esa cueva que
creo que lo spoilearon desde la portada, cosa que no deberían haber Sí. hecho, pero que es el cameo de Hulk, ¿no? Saliendo De dentro de Hulk. las sombras y dentro del humo. Ujú. Que Hulk se ha peleado contra todo el universo Marvel y obviamente la fuerza de Hulk no, o sea, es imposible que Spider-Man le vaya a vencer, es lo que Ujú. utiliza su habilidad para poder huir de él. Y está interesante las escenas de acción, pero a mí se me hizo como que ya después de este número del de Misterio, así como que en serio, ok, contra Hulk. Ajá. Pues que está padre todo lo que pasa y vemos que Peter pues trata de usar su inteligencia y su agilidad, porque dice, voy a hacer que Hulk piense que me dio para llevarlo donde quiero y que nos pueda liberar. Ah, sí, porque además habían bloqueado la entrada de la cueva con un montón una de piedra. rocas y unas piedrotas. Ujú. Entonces necesitaba la fuerza de Hulk para sacarlo. Al final el tema es que Hulk se convierte como una fuerza imparable, como un desastre de Ujú. naturaleza que inclusive pone en peligro la vida de los demás Enforcer y del Duende Verde. Le salva la vida de los Enforcer Peter, porque el Duende Verde los Sí. deja ahí para que se mueran, le vale pito. Y sí, y Spider-Man va a buscarlos una vez que desvía a Hulk por otra zona donde no están. Y pues y resulta que el productor dice, ay, canijo, oiga, todo fue un truco del Duende Verde, le dicen el productor. Y él pero vieron a Hulk en la zona, pues vamos a contratar a Hulk. Vamos a contratar Y a Hulk y al Peter, bueno, pero no tenemos, yo te firmé un contrato. Pero tú no leíste la letra chiquitita que te pagaba era cuando terminara la película. Así es. Y como no hay película, pues no le pagan a Spider-Man, que se tiene que ir todo frustrado. Sí, el tema ya es que nuevamente el Duende Verde lo vemos desenmascarándose, pero sin conocer su identidad y sabemos que está allí tras las... Así es. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues no sabremos. Y aquí vamos a un número también interesante porque es otro nuevo villano, pero este sí es uno de los villanos que, bueno, de hecho tiene un rol muy clásico, no lo he leído, espero que, no sé si lleguemos hasta ese punto nosotros, pero que es Kraven el cazador, ¿no? Sí, Kraven el cazador, Sergei Kravinov, que fíjate que aquí, o sea, ¿te has dado cuenta que creo que ninguno se ha revelado su nombre hasta el momento? O sea, nomás les dicen el Doctor Octopus, Misterio, Sandman, pero creo que ninguno ha revelado su nombre como tal. No, sí, por ejemplo... Aquí todos lo llaman Kraven el cazador. Kraven el cazador, sí. ¿Sí le dicen Flint Marko? No han dicho el nombre pero Flint... No, sí lo dicen los primeros nombres porque recuerdo la historia de origen del arenero y hablaban de Flint Marko, o sea, del que se había escapado de la cárcel. Y Doctor Ock también comenta que es Otto Octavius, pero sí es como que lo comentan. Sí, claro que sí. El Doctor Otto Octavius, que sufrió el accidente, cuando nos hablan de su historia de origen, pero no es algo que los demás lo vuelvan a llamar así. O sea, ya cuando ya se refieren a ellos luego de hacerse supervillanos, pues los llaman por sus nombres. Un villano, de hecho, que no sabemos, que yo sepa, no sabemos el nombre y que tiene la peculiaridad de que se puede convertir en cualquier otra persona, pero él mismo utiliza una máscara para ponerse debajo de las máscaras, es el Camaleón. Que uno de los villanos más blandos de todo, Spider-Man, que su superpoder aquí es básicamente que tiene amigos, cosas raras. No pensé que tuviese amigo un ser que se puede convertir en otra persona y que entre esos amigos se cuenta Kraven, ¿no? Así es, sí, porque lo contrata. Aquí también un punto interesante es que vemos que empiezan los celos entre Betty Brant y Liz Allen. Ajá. Porque pues se supone que Betty está saliendo con Peter y Liz se le pega mucho y le llama la atención y pues la Betty no puede dejar eso pasar. Porque además Peter la está tratando mal, o sea, lo mal que va la relación no es por casualidad. Sí, y aquí en la llegada de que todos van a ver a Kraven como llega de un barco y en ese barco hay un montón de changos, ¿no? Y animales que me imagino que iban al zoológico, no sé. Algo por el estilo, o eran presas de Kraven que terminan escapándose y él vuelve a meterlas en sus jaulas. El cuento es que demuestra todas estas habilidades superhumanas que sin darle muchos detalles a sus explicaciones. Sencillamente él se ha formado en África como el gran cazador hasta el punto de que va a Nueva York y le vale pito las reglas del país porque dice, es que yo voy a cazar a la presa más enorme o la más difícil que hay, que dice él que es Spider-Man, pero literal acabamos de ver un número con Hulk. ¿No sería mucho más reto ir a cazar a Hulk? Creo que no es nada pendejo realmente. No. Aquí algo que vemos es que se toma su pócima con brebajes de la abuela, con su cataplasma de mostaza para ser más poderoso.
que es lo que le da los poderes a aumentados de Kraven. Y Ok. utiliza una serie de villanos X para poder investigar y stalkear a Spider-Man y conocer sus habilidades. Exactamente, que básicamente es un gran stalker porque va a cazarlo, pero termina envenenando también a Spider-Man y los efectos de ese veneno duran un buen tiempo, que es lo mismo que pasó cuando se dobló el tobillo rescatando a Betty Brant y a su hermano en el barco este de Blackie, o en otras circunstancias, que es que tiene un hándicap que hace que Peter pues no esté peleando a la mayor de sus capacidades, hasta el punto de que inclusive se le caen los tubos de ensayo en el laboratorio del colegio. Al final termina también tratando mal nuevamente a Betty por todo su pedo. El veneno lo termina afectando enormemente, no puede ya lanzar telarañas. Sí, y encima, pues, Kraven lo sigue buscando. Y aquí, pues, Peter sale como Spider-Man para encararlo por fin. Ve que anda Kraven paseando en el parque tranquilo. O sea, ¿por qué, Spider-Man? ¿Por qué vas a atacar a una persona que va caminando tranquilo por el parque? Pero todo era una trampa. Que ahí es donde el sentido arácnido se debería haber despertado, pero creo que lo explican, es por el veneno que tiene, como que no funciona. Y le coloca un brazalete y una tobillera que se atraen magnéticamente Kraven a Peter, que le impide los movimientos. Y es genial el forcejeo, cómo lo retrata, cómo dobla las piernas en poses muy raras. Peter, y cómo lo retrata el buen Ditko, creo que le queda maravilloso. Ahora, Sí. la manera en que se libera de eso está bien mentirosa, que es el tema ya de la telaraña, de las telarañas la utiliza, pero para todo. O sea, Sí, esa telaraña con poderes que inutilizan el campo magnético de los imanes. O sea, que si recordarán ese tipo de cosas, ese lo vieron en Capitán América en Winter Soldier. Son lo que le ponen al Capitán América, unos imanes para como esposas. Es algo similar. ok. Oye, No, algo aquí. no me acordaba de ese detalle. Sí, algo que aquí que Stan Lee, cómo está obsesionado con las redes, porque quiere usar redes para atrapar a Spider-Man o para cualquier cosa. No sé si es una obsesión. En todo el tiempo, las telarañas y lo demás. El tema es que valiéndose del sentido arácnido, pues termina básicamente llevando una trampa a Kraven y atrapándolo con telarañas. Y es así como termina deshaciéndose de la amenaza a Peter, pero sigue estando en verdaderos problemas Peter con Betty, porque sencillamente no puede, no logra salir con ellos, satisfacerla como su novia en términos de que salgan, de que le preste la atención que requiere, porque siempre hay una situación atravesada con Spider-Man. Sí, oye, algo que se nos olvidó, un punto importante es que como la tía May desde el episodio pasado la ve muy preocupado Peter, trata de hacerle unas citas ciegas con la sobrina de su vecina. Ah, aquí la tengo. De hecho, lo tengo en la última nota que tengo de la Amazing Spider-Man número 15, que es el que estamos hablando. Pues sí, la bendita sobrina de Anna Watson. Ajá. Que por más que trata, siempre dice que sí, dice, bueno, está bien, pero la sobrina nunca puede por X o Y. Que yo creo que está evitándolo también porque para quitarse el fastidio de su propia tía, que la quiere emparejar con un tipo que no conoce y que supuestamente tiene un dolor de cabeza. Básicamente esa es la desaveniencia entre Betty y Peter, porque no puede salir con ella porque se le prometió a su tía salir con esta otra tipa. Cuando le dice que tiene un dolor de cabeza, llama a Betty, a Liz y a Betty, pero ninguna de las dos está disponible. Entonces Peter la anda manejando mal su vida amorosa, obviamente. Muy bien. De aquí nos movemos al número 16, del que poco tengo que decir. Es un número especial con Daredevil. Que aquí es como que empieza ese tipo de números que hacía Lee como para autopromocionar sus otras creaciones, porque los villanos es el Rick Master y el circo del crimen, que creo que aparecieron por primera vez en un número de Hulk. Que hacen una estupidez muy grande porque van a robar a un montón de gente y lo que hacen es publicitarlo diciendo que ahí iba a estar Spider-Man. O sea, casi que llamaron a Spider-Man para que supieran que iban a cometer ese crimen. Sí. Pero bueno, y total, Peter pues ve a una persona ciega junto a unos ladrones y para ayudarlos, lo ayuda y vemos sus habilidades, cómo puede contra todos los villanos y descubrimos que el tipo que no ve es nada más y nada menos que Daredevil, quien estaba siguiendo a esos mismos criminales, pero el Spider-Man se le adelantó.
Exactamente. Me gustan mucho estos paneles donde trata de retratar el dinamismo de las peleas Ditko. Hay un panel en el que creo que se le da un poquito la mano en este mismo número, pero eso va más adelante en el circo, pero ese tipo de cosas era bastante moderno. O de Sí. poner la misma imagen en diferentes posturas para que tuviera esa sensación de movimiento. Y ha ido Que- cada vez se va atreviendo más y a más a medida que los Sí, números van que si regresas a la página anterior donde pelea contra los villanos, contra los criminales, a ver. esa misma página que dices de dinamismo, ¿Mm? esa, Estamos hablando de la página 3, por si nos está ajá. siguiendo, página 3 del número 16. Ese panel, hay una escena similar en el número 7 de Civil War con Spider-Man peleando con villanos, que es cuando el Mr. Fantastic dice Amazing y luego el Spider-Man le pega en la cara con una patada diciendo espectacular. Es muy similar esa imagen. Ok, o sea que le hicieron medio de homenaje de este panel de Ditko. Es probable. Muy bien, interesante. Y entra Daredevil, básicamente nos presentan Daredevil a los que leemos Spider-Man, que también, de nuevo, que para ese momento quizá muy interesante, pero ya a esta altura, pues, como uno lo conoce. Y también lo que tenemos es básicamente otra vez Peter rechazando a Betty porque tiene un compromiso arácnido. Entonces, básicamente, o sea, yo ya no culpo a lo que va a pasar, obviamente, porque esta relación está condenada desde un principio. Sí, luego se le cae el boleto del circo y Betty, no me vas a invitar al circo, de seguro no vas a ir con la pelos de lote de Lisa Ellen. Y bueno, yendo al circo donde básicamente lo invitaron para que detuviera el crimen, es que Ditko básicamente hace un dibujo donde demuestra todas las acrobacias que hace en el circo Spider-Man, porque para el deleite del público que está allí, que llega un punto en que él mismo se da cuenta que esto no me lo van a entender y le coloca números para que veas más o menos cómo lo tienes que leer, que básicamente es como de derecha a izquierda tipo manga, ¿no? O sea, comienza aquí, este es el número 1, después se fue para acá, porque no tiene ni sentido ese 1 hacia ese 2. Entonces ahí creo que se le fue el poquito el yo-yo a Ditko, se puso muy, muy ambicioso. Se lee, pero es dificultoso, no fluye como otros ejemplos en los que han puesto a hacer cabriolas a Spider-Man, sí funciona mucho mejor. Les estoy hablando del primer panel de la página 9, si acaso nos están siguiendo leyendo mientras no. Bueno, y el plan del Ringmaster era engatusar a todo el mundo, termina engatusando al mismísimo Spider-Man. Llega un punto en que la serie se convierte en una serie de Daredevil porque básicamente nos ponemos desde el punto de vista de él. Y mientras Spider-Man está hipnotizado. Aquí, después de que el Ringmaster hipnotiza a todo el mundo para robarle el dinero, pues Daredevil, como Matt Murdock es ciego, pues no es hipnotizado. Y salta a la batalla y el Ringmaster le ordena a Spider-Man que lo detenga. Aquí Daredevil, como sabe que está en desventaja, usa esos pequeños lapsos entre indicaciones que le da Ringmaster a Spider-Man para buscar cómo detenerlo y robarle el sombrero para deshipnotizar. Que nadie sospecha del único ciego que no se vio afectado por eso y que justamente no aparece cuando Daredevil aparece. O sea, es que están hipnotizados. Sí, hace muy bueno, pero los demás no están. Hace muy poco trabajo para justificar eso, de verdad. Sí, la pelea es larguísima, o sea, páginas y páginas y páginas. No es tan mal, pero sí, a mí se me hizo un poquito tedioso. Sí, es que como ya tuvimos la pelea de Daredevil, que son unas 3-4 páginas, luego ahora la pelea de Spider-Man nos estamos repitiendo casi lo mismo, solo que Spider-Man se enfrenta a los integrantes del circo, no solo a Daredevil. Pero sí, creo que pudieron haber empezado a cortar algo más de eso para... Sí, pero como no tenía más historia que contar, pues lo alargaron para que alcanzara para las 20 y pico de páginas. Así Entonces, por eso digo que entre todos los números creo que este es uno de los menos notables, porque básicamente lo que es un cameo larguísimo de Daredevil y de promoción. Y de aquí vamos a saltarnos un poquito el orden, porque el que continuaría en términos de orden de publicación es precisamente el primer anual, que salió en octubre del 64. ¿Qué te pareció a ti el anual? Es 72 páginas de Non-Stop Fan. Fíjate que me gustó, aquí es donde vemos por primera vez a los 6 siniestros. El Doctor Octopus junta a los villanos más emblemáticos de Spider-Man que había hasta la fecha. Sí. Misterio, Sandman, Kraven, el Buitre, Electro y él mismo para hacer los 6.
Me gustó son la parte. pero es muy interesante, son los 6 siniestros sin el Duende Verde. Sí, porque aquí pues uno, o sea, era muy fácil encontrar los demás, pero el Duende Verde pues no sabíamos quién era todavía. Entonces, no, el Doctor Octopus me imagino que lo buscó en el directorio y no apareció, pero sí apareció Flynn Marco, sí apareció Sergey. Sí, exactamente. No, y que el misterio alrededor del Duende Verde pues se va a convertir en algo bien importante, ¿no? Aquí empezamos con lo que ya habías dicho de que ¿por qué no le quitan los tentáculos? Aquí sí le quitan los tentáculos la policía al Doctor Octopus. Ajá, pero nadie sabía que él los podía controlar por Wi-Fi. Así es, desde su poderosa mente, porque es superior a todos. Y un punto que este anual se vuelve aparte de ser una historia de Spider-Man, es un comercial enorme de Stan Lee sobre las series de Marvel. O sea, tenemos un cameo de Thor y Thor lo pueden ver en tal lado. Y sale el Doctor y el Strange. cameo de Thor es así tan innecesario que, o sea, básicamente se atraviesa y le da un putazo a Spider-Man porque sí, y ya, eso es todo. O sea, no tiene cabida en lo absoluto en la historia. Igual pasa con Doctor Strange, es un montón de cameos sin mucho valor, honestamente. Sí, aquí un punto es que aparte vemos un flashback sobre la historia de cómo Peter se volvió Spider-Man. Que estos números funcionan por ser números extra grandes, quizá pensando en capturar a un público que no está siguiendo la serie, pero que pueda informarse sobre ella, y sí funciona en cierta medida. Sí. Tenemos ese flashback a la Amazing Fantasy 15. Sí, aquí lo importante es que de repente Peter empieza a perder sus poderes. Los Cuatro Fantásticos lo ven, pero dicen, pues debe estar jugando porque es un superhéroe juguetón. Y se la pasa. Y se la pasa solo, o sea, no juega en equipo, no es igual a como cuando los mismos Fantastic Four en su propio número en algún momento trabajaron con Daredevil, o hay una historia que se sale de Fantastic Four, va a Doctor Doom, aparece en un principio en Daredevil y luego a Fantastic Four. No es un superhéroe que juegue con otros, pero lo que ellos no saben es que eso pasa no porque Peter realmente sea así de solitario, sino porque es un niño. Sí. Eso tiene mucho sentido. Y aquí vemos el plan maestro del Doctor Doom, el Doctor Octopus, cuando junta a todos y les dice, vamos a enfrentar todos a Spider-Man, pero uno por uno porque somos supervillanos honorables. Lo cual es la cosa más estúpida, porque literal dicen, nunca lo hemos podido vencer individualmente, vamos a unirnos para vencerlo individualmente. Sí. Entonces el plan del Doctor Octopus, en ordencito y bien separados entre todos, y cada uno va a tener un papelito para decirle a dónde tiene que ir a la siguiente ubicación. Así es, o sea, cada uno los tiene que vencer uno por uno, y el siguiente le va a decir dónde está el villano, porque el Doctor Octopus secuestra a Betty Brant otra vez, pero Betty Brant no se encuentra sola porque está la tía May, que había ido a hablar con ella para arreglar sus problemas de juveniles amorosos. Y hay un gag cómico que entiendo el efecto que tiene, que básicamente la tía May nunca percibe a Otto Octavius como un villano, sino como un caballero malentendido, y supremamente bien portado, bien educado, elegante, etc. Yo entiendo el efecto de eso, pero honestamente hacen ver muy chochita a tía May, casi que senil. Lo cual, una especie de Doctor Magoo ahí, de señor Magoo, perdón, que a esa no es la tía May que digamos a mí me gusta. Bueno, la tía May que a mí me gusta es Marisa Tomei, pero ese es otro pedo. Mira, y algo que me regresó a mi infancia también con este número, es que hay un videojuego de Nintendo que se llama Spider-Man y el regreso de los 6 siniestros. Los 6 siniestros que salen en ese juego son los de los 80s, los que la gente de ñoñonautas ya reseñaron ese cómic. Pero la secuencia en que estos personajes se enfrentan a Spider-Man es muy similar a la del juego. Tienes que ir primero con Electro, y de Electro pasas a otro escenario con otro villano, y así sucesivamente hasta el final, que es el Doctor Octopus. O sea, pero el primero también es Electro, y el último es Octopus, como pasa aquí. Así es. Bueno, en medio de eso se enfrenta también a los Hombres X. Xavier, por supuesto, siendo un imbécil, están matando a alguien. No nos metamos en esos asuntos, no nos importa. Y el montón de mascotas que tiene, Scott Sommer y demás, para que se ponga bravo Francisco. Le obedece porque, en fin. Porque es un viejito pelón, adulto. Es un viejito pelón, exactamente.
Y pues Y aquí se tenemos enfrenta a todos. a todos exactamente. Cada enfrentamiento termina con un splash page como que tratando de promocionar al villano o a la Ujú. pelea con Spider-Man, lo cual bastante bien, sobre todo si estás entrando por primera vez al número, pero sí se vuelve tedioso porque básicamente lo repiten al Sí, menos 5 veces. aquí lo que me llamó la atención fueron los senos inversos del buitre. Porque digo, ¿por qué O tiene so- dos jorobas en la espalda? si el splash page de la página 32 del buitre o tiene 2 jorobas o las nalgas se le fueron a los omoplatos, una cosa bien rara. Sí, me imagino que hoy trae su sistema antigravitacional, ¿verdad? Pero porque es la primera vez que lo veo así. En los números anteriores no había notado ese detalle. Sí tiene los hombros prominentes porque se supone que de ahí salen las alas, pero sí se le ve bien raro. Ujú. Bueno, y al final el enfrentamiento con Doctor Octopus, que tiene el elemento de que para poder vencer a Spider-Man lo mete en una pecera gigante, literal, es una Ujú. pecera gigante. Sí, Y sí, porque obviamente como es un pulpo, ajá, va a tener exactamente. ventaja dentro del agua, aunque sea un humano. Lo que sí noté es que el Doctor Octopus no se pasó el tiempo en la prisión leyendo libros, ¿eh? Se puso bien mamey. No, se puso bien mamey y sacó su licencia de buzo. Ajá. Finalmente termina venciéndolo, cosa que era lo que esperábamos, y se termina el anual, que honestamente, para el primer anual, un poquito decepcionante. Es que eres una persona muy amargada. A mí sí me gustaron los detalles. Quizá las trampas no eran. O sea, empezó bien lo ideal. Electro en una planta eléctrica de Stark. Kraven en un zoológico. Pero a Sí. medida que van cambiando de tema, el buitre estuvo en un lugar alto. Que para que Spider-Man no tuviera acceso a sus telarañas, estuvo bien. Quizá los demás debieron haber pensado un poquito más. Pero. No, sobre todo lo de Sandman, que literal lo mete en una caja para que no tenga hacia dónde moverse, pero se le olvidó meterle oxígeno a la caja Sí. y se ahoga. Ajá. Y vemos una galería de villanos y Y personajes que han todo, salido. sale hasta el Living Brain, el robot Ujú. ese que estuvo en el número 8, según nos comentan acá. Ujú. Y Electro, etcétera. O sea, si hacen un buen trabajo allí de básicamente, creo que no dejan ninguno por fuera. Porque están los Enforcers, está Mysterio, el Camaleón, hasta el Tinkerer, que en mi vida he visto si vuelve a salir otra vez. Vuelve a salir el Duende Verde, pero esta vez, aún no en el slider, pero tenemos el diseño que es increíble, como fundamentalmente es igual. Así es. Es que prácticamente todos, quizá el de Kraven ha cambiado el color, le pusieron botas en lugar de las sandalias que usa, pero prácticamente todos tienen el mismo diseño. Exactamente. Luego tenemos todo unas, que serán como unas 5 paginitas donde nos cuentan todos los superpoderes, el origen exacto de Spider-Man. Bien bonitas, hay un splash page. Esta vez sí le quedó mucho mejor, no tuvo que usar números. Ditko se acordó que la gente fuera de Japón leen de izquierda a derecha. Entonces los movimientos de verdad que le quedaron súper fluidos. No, puede seguir la acción en la página sin problemas. Y eso es ciertamente, o sea, el Spider-Man que conocemos actualmente, ese elemento es muy, muy Ditko. Eso hay que recordarlo constantemente porque ciertamente se va a ir temprano del número, pero su colaboración allí es fundamental. Sí. Nos hablan de lanzatelarañas. Así es. Y todos los aditamentos que están, las telarañas, cómo pueden ser tan fuertes que pueden detener a The Thing por un rato, que son prácticamente antiflama, por lo que la antorcha humana lo puedes agarrar también. Elásticas como el Señor Increíble y que desaparecen a la hora, siendo invisibles como la Mujer Invisible. Sobre todo eso que desaparece dentro de una hora se va a convertir en todo un problema para Spidey y aparentemente no puede revertirlo, cosa difícil de creer, pero bueno, ese va a ser el caso. Y después tenemos unas páginas que era cuando quería comentarles acerca de la relación de Stan Lee y de Ditko. También nos habla de los compañeros de clase de Peter, de los que trabajan con él en el periódico, la casa de Peter como tal. Tenemos un plano y todo bien bonita de cómo es que Peter entra a su cuarto, porque está muy bien ubicado para que pueda llegar por la ventana trasera. Y algunos de los que han estado invitados en el título, pero luego tenemos básicamente 2 páginas en las que supuestamente bromean entre sí Ditko y Lee sobre la calidad de sus dibujos, la calidad de los dibujos de Ditko y la calidad de los guiones de Lee. Y las loqueras o las locuras que le pide Lee a Ditko dibujar. Así es. Que bien curioso, bien bonito, se ve bien juguetón, pero a la luz de cómo era esa relación más
más adelante pues es un poquito triste, pero bueno, así funciona Así en es. cierta medida. Espérame tantito, ¿no? Voy a Vaya, hacer una cosita aquí afuera. No me tardo. no, ok, Pon música de elevador. ahorita la ponemos. Qué rápido. Pensaba que iba a tener que cortar esto por más rato, pero no, qué bien. Fue una firma rápida. Pensé que fuiste a cambiarle el agua al pajarito, pero eso no importa. Muy bien, amigos, entonces continuamos ahora con el número 17, y aquí sí les cuento. Esos 3 números, del 17 al 19, son mis favoritos de este programa, en particular de este ron de 11 números, porque encapsulan muy bien la esencia del personaje, sus problemas y cómo termina enfrentándolos con la ayuda de los personajes secundarios en cierta medida y el carácter de cada uno de los personajes secundarios. Pero bueno, antes de entrar en todo este detalle, lo primero que tenemos es la vuelta del Duende Verde, que no estuvo en el anual, porque el misterio de su identidad era muy importante para revelarlo con los 6 siniestros. Y además vemos por primera vez al Duende Verde con su deslizador, y de nuevo, es sorprendente, lo vemos en la portada, el diseño del Duende Verde prácticamente no ha cambiado. Se ha modernizado en algunos detalles, como se ha modernizado el diseño de Spider-Man, pero es el mismo. Sí. Aquí lo que le agregan es la bolsita y el deslizador. Ya dejó la escoba. La escoba cohete que agarraba con las manos y con los muslos. Yo creo como que no vio muy práctico eso. Y lo vemos entrenando con un muñeco de trapo de Spider-Man, con su nuevo deslizador. Y las cosas que ha diseñado para... Que yo sinceramente al ver el panel por primera vez dije, nada, no va a usar nada de esto salvo las calabazas. Pero no, tiene una serie de artilugios que va a usar como... Que son todos muy halloweenescos, ¿no? O sea, sí. Están las calabazas como en Halloween, los fantasmitas, un sapo. Por cierto, es el 5º panel de la segunda página. Un sapo, etcétera. O sea, eso es como que el diseño del Duende Verde, que es así todo monstruo de Halloween, ¿no? Espérame tantito. No, tenía una llamada, pero ya te la... Uy, pero sin tirar el teléfono, amigo, no es necesario. Mire que no lo regalan. Pero todo el maltrato y negligencia de Betty y de Peter ahora juegan en su contra en un encuentro que tiene junto con Liz. Y básicamente es toda esta controversia, todo este tema que hay con respecto a un club de fans que van a hacer una gran reunión, y que básicamente el presidente es Flash Thompson, quien tiene una fe inquebrantable en Spider-Man. Que ciertamente si a alguien alguna vez le choquearía la revelación de quién es efectivamente Spider-Man, pues sería a Flash, ¿no? O sea, le rompería el mundo por completo, ¿no? Sí, sería pues se le acabaría su mundo. Pues, en este momento sí. Si fuera en este momento, sí, ya en un futuro hablaremos de eso, pero sí. Así como anda que Liz Allen está tan interesada en Peter como ahora, si sería algo choqueante para él. Bueno, Spider-Man comete un error a la vista de todos y prácticamente lo cancelan por ello. O sea, el mob mentality actual, no sé, el caso de Johnny Depp y de Amber Heard, pues me los recordó, porque básicamente detiene un crimen, pero no se da cuenta. Como le pasó cuando la primera vez que interactuó con el Duende Verde, que lo engañó con eso, pues aquí también lo engaña. Sí. Lo engaña esta filmación que se ve muy realista y le caga la filmación a este crew de película. Muy bien. Entonces, en lo que nos hemos quedado ahora que Peter había interrumpido este crew de películas y cometió un error que básicamente hace que Jonah termine humillándolo públicamente. Y se le escapa la bendita entrada a este club o mejor dicho, le pregunta a Betty, no es que se le escape la entrada, perdón, le pregunta a Betty que efectivamente se lo va a invitar a ir a ver al club, pero Peter no puede porque tiene que presentarse en el club como Spider-Man, no puede estar siendo Spider-Man y Peter al mismo tiempo. Entonces nuevamente se interfiere en su relación esa dualidad, ese doble rol.
Eh, y luego de eso, ya estando precisamente en esta reunión del club, donde por cierto tenemos una misdirection bien interesante sobre la posible identidad del Duende Verde, Del duende, sí. que según entiendo va a hacer un payoff más adelante, pero honestamente no lo entendí del todo, imagino que lo leeré luego. Ujú. El tema es que en esa reunión del club es donde se aparece el Duende Verde y empieza la peleota, ¿no? Ujú. Sí, que ese club Flash dice que va a ir a Spider-Man, y entonces, ¿y cómo lo conseguiste? No, pues obviamente va a ir porque va a ir. Entonces, Spider-Man se presenta, obviamente no invitó a Betty porque pues tiene que ir como Spider-Man. Betty de todas maneras lo toma. Sí, Betty lo toma mal. Uh-huh. No le dice que va a ir porque piensa que va a ir, que Peter invitó a Liz y no le dijo para eso. Al momento que sale el Duende Verde, Johnny Storm está ahí con una chica también para pues ver el asunto, y se une a la pelea entre el Duende Verde y Spider-Man porque ve a unos ladrones que están ahí. Exactamente. Y vocalmente Lee se pregunta porque nunca ha visto a Spider-Man y a Peter juntos. Y eso enciende todas las alarmas en Peter. Le hacen cometer un gran error, que es aparecer junto con Liz cuando Betty lo está viendo. Entonces ya cuando Betty esa es la gota que derrama el vaso en cierta medida. Pero entonces pasa una revelación bien interesante, es que Peter escucha una llamada donde están por informarle que tía May tuvo un infarto, ¿no? Sí, y todo se desmorona. Peter se va porque primero porque sabe que ahí está Johnny Storm, en todo caso él puede detener a la Antorcha Humana, perdón, a Duende Verde. El Duende Verde. Y también porque al final de cuentas la tía May es todo para Peter, o sea, perderla es lo peor que le pueda pasar. Es donde ve también que sus prioridades son bien claras. Y ciertamente lo son, porque a Betty no la ha tratado con la importancia que tendría su primera novia. De hecho, creo que oficialmente novios no son. A pesar de que en algún punto, como Alice como que medio le dice, o le dice a la tía May cuando insiste mucho con las salidas con MJ, que no, porque él en verdad tiene novia. Pero creo que ni siquiera la misma Betty la ha llamado novia o le ha dicho que es su novia, ¿no? Sí. La importante aquí es tía May, por completo. Sí. Y cuando Peter regresa a la pelea, escucha eso y sale corriendo, y es cuando todos le empiezan a llamar cobarde a Spider-Man. Porque frente a todo el mundo que estaba viendo la pelea en el club, él sencillamente las abandonó. Así es. Abandonó la pelea, dejó a Johnny Storm, quien el Duende Verde, al ver que ya nomás está la Antorcha y que Spider-Man salió corriendo, pues ya no ve necesidad de estar ahí y también se va. Exactamente. Entonces queda públicamente humillado Spider-Man, pero las razones es por cuidar de su pobre tía. Y en este número 18, cosa que me encantó es la sonrisa perenne en la cara de Jonah Jameson. Es una delicia, porque logran que sea una cosa contagiosa, a pesar de que está basado en las peores de las intenciones esa sonrisa, porque básicamente está disfrutando su crapulencia de poder decir siempre tuve razón, este tipo era un cobarde, huyó de esta pelea con el Duende Verde, se desapareció, y empezamos también a ver a un Peter que básicamente la tía May necesita cuidados muy, muy intensos, que estén pendientes de ella, y él está muy consciente de que solamente lo tiene a él. Entonces empieza a temer mucho por su vida, no se arriesga a estar deteniendo criminales ni a estar peleando con ellos, porque básicamente si llegan a lastimarlo, la tía May se va a quedar sola y enferma como está. Así es, sí, no empieza a darse cuenta que si la tía May está tan delicada, pues él no puede arriesgarse a nada más. Aunque aquí la señora Watson va a ayudarla en lo que Peter va a la escuela, pero terminando sus labores quiere regresar. Aquí regresa el problema del dinero a la vida de los Parkers. Exactamente, porque básicamente que en Estados Unidos una persona sin dinero se pueda morir por eso. O sea, la supuesta superpotencia mundial no ha descifrado aún cómo cubrir una necesidad social como esa. Y es increíble que 60 años después la situación continúa siendo igual, es verdaderamente triste. Así, entonces Peter dice, pues voy a vender mi imagen, y va con los que hacen las figuritas, lo que sería Upper Deck, que es de esa época. Tarjetas de intercambio, tarjetas conmemorativas, porque ya no puede acudir a Jonah por dinero, ¿no? A mí se me hizo muy enternecedor cómo se la ingenia para conseguirlo con estas tarjetas coleccionables. Creo que aquí es donde intenta vender la super telaraña como material.
Ujú. pero no se la compran porque sí sería un super pegamento revolucionario, pero por alguna razón es imposible revertir eso de que se deshaga a los 10 minutos, algo por el estilo. Sí, como le dicen, sí nos interesa, nomás que le dice Spider, solo que a la hora se desvanece. Ah, no, pues yo para qué quiero un super pegamento que se va a despegar. Entonces, o sea, no pudiera revertir eso. Más bien lo difícil fue hacer que se desvaneciera a los segundos, ¿no? Sí. O sea, porque una cosa que puede sostener hasta puente. sí, dice que sí No tiene podría, sentido. pero no tiene el tiempo ni los recursos para Bueno, regresar al laboratorio y sacar eso, porque sí, bueno, sí lo menciona. Es que no tengo tanto tiempo. Se toman esa molestia al menos. Ajá. En medio de eso, pues sabe Betty que la tía de Peter está enferma, pero de hecho no le contesta las llamadas a Peter porque está harta de él por todo lo que vimos del club del número anterior y lo mal que la ha tratado desde hace varios números. Yo creo que está bastante justificada Betty en ese aspecto. Y el Jonah que está pletórico de alegría, eso está con una sonrisa permanente que parece el Joker, no se le quita de la cara. O sea, lo mejor que se le ocurre es, y ahí es donde verá que su crapulencia es terrible, lo mejor que se le ocurre es enviarle una carta a la tía May para que se mejore, a sabienda que el sobrino de 17 años es el único soporte que tiene la viejita. Sí. O sea, vamos a verlo luego en el número 20, pero es verdad que Jonah es un Sí, y la quiere mandar sin sobre para ahorrarse un centavo. Sí. Ni un penny, o sea. 5 centavos. En fin. Pero a mí, de verdad, o sea, que Spidey no pueda arriesgar nada porque pelea menos que sea necesario porque tiene que cuidarse por su tía, a mí esa cosa se me hizo genial. O sea, y esto se me hace más efectivo que la bendita enfermedad psicosomática que le dio en el anual. Y Así es. que han pasado ya 18 números, pero Peter sigue siendo un superhéroe muy novato, ¿no? O sea, un adolescente conflictuado. Trata de hacer lo mejor que puede y este número es el mejor ejemplo de ello en el sentido de que el peso del mundo, que es atender a su tía, que de hecho ya lo habíamos visto en algún número anterior, pero aquí tiene mayor preponderancia. Así es. Que pues se le cae todo y pues Peter no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Ni cómo resolver, o sea, sencillamente se queda con la humillación que está sufriendo, no le queda de otra, y empieza a afectar a otros, ¿no? Es ahí donde... Adelante. Después de tratar de vender la telaraña, se encuentra al Sandman, pero no quiere enfrentarlo por lo mismo de tener alguna lesión y sale corriendo, y es cuando pues todavía más lo tachan de cobarde, porque el mismo Jonah lo presenció y creo que hasta lo grabó. Tenía ahí un equipo de televisión a la mano, no sé por qué. Para poder disfrutar aún más de su victoria, porque es una victoria para Jonah, estos números. Sin duda. Es. Entonces está muy conflictuado. De hecho, Johnny Storm llama a Spider-Man para entender por qué se fue de la fiesta del club de la manera en que lo hizo, pero sencillamente Peter no puede porque está atendiendo a la tía May. Y aparte tenemos a Flash Thompson, que ya el fanatismo de Flash es preocupante, ¿no? Sí, que no puede entender y no soporta que la gente llame gallina a Spider-Man, que lo llame cobarde. El término aquí que manejan es que se volvió amarillo. No sé si sea el amarillo de un pollito o sea algo más racista. No había notado ese detalle, pero sí, está un poquito feo ese comentario. Sí, lo manejan mucho. Y entonces cuando Flash harto se pone un traje de Spider-Man para que vean que... Es preocupante esa lógica de disfrazarse para que Spider-Man lo rescate. O sea, ya está llegando a niveles psicóticos, o sea, de ese fanatismo de Flash. O sea, no hay lección alguna de luego de que eso pasa. Pero en cierta medida es una evolución muy llevada del personaje porque lo hace brillar como quizá contraposición de Peter o más profundo que un bully, mejor dicho. Con más facetas que un bully. Aquí lo que me gusta mucho el detalle de Ditko es que no le pone un traje pegado, o sea, se ven los pliegues que le queda grande el uniforme de Flash. Porque no tiene los musculotes de Peter, güey. Sí, le queda muy diferente. Y le dan una madriza al pobre Flash. Sí. Lo bueno es que llega la policía y Peter no tiene que intervenir. Porque de hecho Peter sale, cuando va Lisa a buscarle, le cuenta lo que está haciendo, sale sin disfraz, lanzando telarañas y ya iba a revelar la identidad. Estuvo a punto por salvar a Flash. Sí, pero
pero no, pues, se Sigue, detiene porque sigue la mal policía- todo el asunto. La policía ayuda a Flash, pero Peter sigue quedando mal y ya por enésima vez dice, ya estoy harto de Spider-Man, solo me ha causado problemas. No, porque la gota que derrama el vaso es cuando Peter ve a Betty con otro tipo. O sea, Sí. ya es cuando Peter maldice a Spider-Man y enojado lanza otra vez que ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero aquí de verdad ya llega al punto álgido. Y me encanta el panel con la tía May. Sí. Porque básicamente es este discurso que lo vimos en la trilogía de Raimi, pero que habla de por qué Peter es como es, porque como el tío Ben y la tía May lo formaron, ¿no? Le dice, o sea, una persona en todo caso necesita gañas, necesita la voluntad de vivir, necesita la voluntad de pelear. Si una persona no tiene eso, se muere, y yo lo tengo, o sea, deja de tratarme como si estuviese ya muerta, porque nosotros los parques somos mucho más fuertes de lo que tú crees. Así es. Y eso, más la noticia del doctor, hacen que despierte Peter. Sí, se da cuenta de que estuvo sobreprotegiendo a May y de que pues no necesita que él esté ahí, y es cuando saca su traje y dice, está bien, ahora sí van a conocer al verdadero Spider-Man. Porque había renunciado, ¿no? Había tirado el traje y ya no iba a ser más Spider-Man. Sí. Y decide volver. Y ahí vamos al número 19, que vuelvo, le repito, este arco de estos 3 números fue lo que más me gustó. Y creo que es la primera vez que le creo un aviso de Stan Lee, porque empieza el número diciéndote, mira, si vas a leer esto, trata de que no te interrumpan. Sí, que tienes que estar sentado a gusto. Entonces, y si vas a leer esto, y te pregunta en sus globos, ¿estás cómodo, estás relajado? Porque tienes que leerla de principio a final. Y primera vez que cumplen. Sí, aquí vemos cómo Spider-Man regresa a la acción tratando de tener unos criminales, pero se le va uno. Y el panel al final, cuando le empiezan a contar lo que pasó a Jonah, porque va a dar una lectura de cómo Spider-Man es un fraude, un cobarde. No, y que tenemos 3 números viendo a Jonah sonreír. Es que no ha parado de sonreír. Eso es genial de Ditko. Todos los paneles en los que sale Jonah hasta este momento en el 1, 2, 3, 4, 5, en el 7º panel de la página 3 del número 18, tenemos desde el número 17, 18 y 19, el número 19, perdón. Es que le cambia la expresión a Jonah y vuelve a ser el Jonah cascarrabia que conocemos, pero el resto del tiempo era una sonrisa permanente. Genial. Sí, es genial. Me recuerda mucho a Bush el Baby Bush, cuando le avisaron de las Torres Gemelas, algo similar. Bueno, aquí fue un poco más obvio, pero sí. Así como que, y sigue leyendo el cuento para niños. Sí, y la Antorcha Humana sigue buscando a Spider-Man porque no puede creer lo que dicen de él. Exactamente. Y ahí te das cuenta, mira, los más grandes fans de Spider-Man, ni siquiera Peter es tan fan de Spider-Man como Flash Thompson y Johnny Storm. Sí. Creen más ellos dos en Spider-Man que el propio Peter Parker. Y aquí Johnny Storm se enfrenta a los villanos clásicos de Spider-Man, los Enforcers, los clásicos. Exacto, que los Enforcers ahora trabajan para Sandman porque básicamente cualquiera los contrata cuando necesitan un crew. Trabajan para el Duende Verde, trabajan para Sandman. Por cada 3 contrataciones de trabajo, la cuarta es gratis con los Enforcers. Y básicamente lo que hacen es secuestrar a Johnny Storm, que también es otra cosa de Johnny Storm que es muy graciosa. Es una muestra de lo fácil que es derrotar a la Antorcha Humana, porque literal, o sea, le lanzas un balde de agua y con eso. Sí, le echan un spray de antifuego, luego el Sandman lo cubre porque está hecho de arena y le apaga la flama. Cosa que no recuerdo porque Sandman también pertenece a los Frightful Four, que son estos otros 4 villanos que se enfrentan a los Fantastic Four. No sé si alguna vez Sandman llegó a apagar la llama de Johnny Storm. Creería que no, porque sería muy aburrido todos los números, porque literal es como que, ya cállate, muchacho, y lo cubre con arena y listo. No lo vuelve a hacer. Pues quién sabe, hay que checarlo. Y aquí, pues, todos vuelven a querer a Flash porque se ve que Spider-Man regresó a ser valiente. Y Spider-Man sigue al fansidán. Flash no aprendió un carajo. Lo van a matar por fanboy. Ajá. Spider-Man sigue el fansidán a un edificio donde está un montón de criminales, como que es el edificio donde viven todos los criminales de Nueva York. Claro. Y pues Peter los trata de detener, pero se escapan. Aquí el personaje que vemos con el que está saliendo Betty Brant se da el nombre te que lo presentan, es Ned Leeds. Ned Leeds. Es su primera aparición, que también será un personaje muy importante de aquí a los 80s.
Más o menos, va a ser un buen rato, ¿no? Ujú. Pero, y que en las películas del MCU, pues obviamente cambiaron por completo tanto su apariencia como su historia de origen, porque es el mejor amigo de Peter. Aquí sencillamente es otro Sí. interés romántico de Ujú. Betty Brant. Sí. Pero que es interesante porque creo que Betty Brant y Nate Leeds en la película de No Way Home. Ya, perdón, nunca me hablan y ahora sí. Bueno, porque saben que estás grabando el programa, amigo. Si no lo Sí. supieran, eso te pasa por estarles diciendo. Capaz sí. Pero bueno, nos quedamos en la introducción de Nate Leeds, que Ujú. creo que tienen un pequeño romance en No Way Home, Betty Brant y Nate Leeds, ¿no? Sí. Precisamente, Ujú. que hace referencia a esto, precisamente. Ahí me cayó el 20 a mí. Ujú. Sí, un romance de un viaje, creo que fueron como 3-4 días lo que les duró. No sé si este romance actual dure tan poquito tiempo, pero es referencia a esto, ¿no? No, va a durar más. Ok. Sí, va a durar más. Pero bueno, está buscando también tiene otro outlook sobre la vida, otra manera de ver la vida Peter. Entonces, digamos que aunque ciertamente está descolocado por la nueva relación de Liz, actúa muy maduramente. Le aprieta la mano a Ned, lo conoce y Liz está esperando como un ataque de celos, pero se sorprende de que, bueno, lo tomó a bien, ¿no? Sí. Y a el la que par, no lo ha tomado nada bien es el Jonah Jameson, que está furioso con todos. pero que es el Jonah que todos conocemos. O sea, volvió Sí. a ser su propio ser, ya no tiene la sonrisa permanente. Ujú. Y bueno, los Enforcers junto con Sandman han secuestrado a Johnny a la espera de atraer a Peter a Spider-Man a esta trampa, y la manera en que lo metieron en una jaula de cristal sin oxígeno. Me sorprende que en Fantastic Four no he visto eso. Yo que estaba leyendo los primeros números y aquí sí lo están utilizando. Es que el Doctor Doom no es tan inteligente como parece. Como Sandman y los Enforcers. Sí. Al rato que los contrate mejor. Yo creo que yo hubiera ganado a los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, y otra cosa, secuestran a Johnny y el que va a ir a liberar los Spider-Man, no van los otros tres de los Fantastic Four. Un poco curioso eso. Pues imagínate el Ben Grimm, no ha venido Jenny, muy bien. Muy bien. Sí, no les importa. Sí, su cuñado se perdió, Red Richard. Ok, bien por él. Les vale pito, pero bueno, empieza la peleota y ya empiezan también a pelear como equipo juntos Johnny y Spider-Man. Yo diría que este es el número que inicia esa amistad tan bonita entre ellos, que hasta el sol de hoy permanece. Sí, de hecho la pelea es muy buena, como Spider-Man lucha contra todos los villanos, los Enforcer, el Sandman y los Achichincles, hasta el punto que encuentra cómo liberar a Johnny para que le ayude. Solo que al final pues se hacen bolas como típicos chamacos de 15 años que no se hablan al final y se enrollan con la telaraña de Spider-Man. Aquí lo divertido es que el Sandman escapa, pero está tan cansado que no puede mantener su forma de arena y la policía lo atrapa. Que ya llega un punto en el que sencillamente es una excusa cualquiera para parar los paneles porque no se le ocurre nada mejor a Stan Lee. Sí. Pero esta no esperábamos que mataran a Sandman ni que lo metieran preso permanentemente, ni mucho menos. Eso obviamente va a aparecer más adelante nuevamente. Sí, aquí pues Peter regresa con Jonah y le enseña algunas fotos de las que tomó. Y pues le regresa un poco de luz a la vida de Jameson, como que regresa al status quo. Sí, que es ahí donde no sabes qué alegra más a Jameson, tener la razón sobre que Peter Parker sea un villano o poder publicar ganar dinero, que venda más periódicos, ganar dinero, exactamente. Entonces, ya que no tiene una cosa, tiene la otra, y tenemos ahora también este misterio, este personaje misterioso que tampoco va a durar misterioso mucho tiempo, lo vamos a saber al número siguiente, que está siguiendo a Peter Parker. Sí, hay dos personajes misteriosos. Alguien que está siguiendo a Peter y alguien que lo contrató para que siguiera a Peter. Exactamente. Que en un principio, pues lo que yo pensé fue Duende Verde, ya nos lo van a revelar. Sí. Puede ser, no lo sé. Y ahí es donde pasamos pues al número 20, que sería el último de esta camada. Que bien, pero un poco raro. No sé qué te pareció el número 20 porque es la introducción del Escorpión. Entonces aquí tenemos otro villano más. Sí, aquí uno de los villanos más clásicos, como hasta el número 20 aparece el Escorpión, donde empezamos, me gustó, o sea, ese tipo de cosas clásicas donde vemos la esencia de por qué cada persona es como es. Me gusta, o sea, por qué Jameson es como es y lo que trata de hacer. Que este tipo de consigna que tiene contra Spider-Man lo tendrá
de hasta crearle villanos lo tendrá por años. Sí, exactamente, que es un detalle aquí cuando ya J. Jonah cruza una línea, porque hasta ahora, digamos que ciertamente no es la persona más agradable del mundo, pero en este número lo lleva más allá, crea un supervillano. Una primera cosa que noto de estos números es que no sé si es que entendía yo que Ditko se estaba entintando a sí mismo, que hacía todo, tanto las tintas como el lápiz, o se contrataron a otro tintador y no lo revelan, porque es posible eso también, que sencillamente no le daban crédito, pero se nota una diferencia en el entintado que están mucho más fuertes las sombras aquí, de hecho entorpecen un poquito la fluidez del dibujo. Y este número, algunas páginas sufren de eso, a diferencia de los anteriores que eran mucho más ligeros, ¿no? Sí, sí, ya ese tipo de detalles en las tintas se nota. Sí. Pero la historia va bien. Vemos que a Peter lo sigue persiguiendo a alguien y él se da cuenta gracias al sentido arácnido y lo evita en todas las ocasiones que puede. Exactamente. Hasta que descubrimos quién es. Exactamente. Es un señor que se me olvidó el nombre. Mark Gargan. Gargan, exactamente. Muy bien. El señor Mark Gargan lo estaba persiguiendo, pero además descubrimos que ha sido con órdenes de J. Jonah. Y la razón por la que está haciendo no es porque Jonah sospeche que Spider-Man sea Peter. A pesar de que hace 4 números desenmascararon Peter Parker frente a él demostrando que era Spider-Man, sino la sospecha es de que quiero saber cómo saca las fotos de Spider-Man porque él puede llevarme a Spider-Man. Y es la primera vez en 20 números que hay algo muy extraño. La gente ha querido llamar a Spider-Man, ha querido saber de él, han querido inclusive atraerlo. Y a nadie se le ha ocurrido que una de las mejores maneras de ubicar a Spider-Man es con Peter Parker. Porque parece que sea un misterio de cómo le toma las fotos. Es como que, pero Peter Parker sabe cómo conseguirlo porque es su fotógrafo oficial. Sí, Peter Parker lo está siguiendo a cada rato. O sea, no, pero vamos a secuestrar a Betty Brant mejor. A Betty Brant y a esta señora que por alguna razón está relacionada con Peter Parker. Okay. Sí, ok. Pero bueno, o sea, que ya hace la conexión lógica J. Jonah y se va con un científico porque fundamentalmente quiere crear un hiperenemigo contra Spider-Man. Me encanta que la manera en que reflejan los logros de este científico que ha mutado a especies es porque literal tiene una rata nadando en una pecera y un pez escalando un palo. Un pez escalando un palo. Entonces, que se parece a Vincent Price, ¿no? O sea... sí, un tanto. Se parece a Vincent Price, el doctor, que a ver si hablan del nombre del profesor, creo. Sí lo comentan por allí, pero lo olvidé. Ahorita si lo veo aquí en las páginas que estamos compartiendo, pues se los comento, pero básicamente le ofrece, ahí está Jonah tirando dinero a los pendejos, en vez de dárselo a Peter Parker para que le comente, por ejemplo. O sea, si sabe que Peter Parker está necesitado dinero, ofrecerle esos $20,000 para que trabaje con su tía. Doctor Stidwell. El doctor Stidwell. Entonces, $10,000 a Stidwell, $10,000 a Gargan para crear un supervillano con poderes de ya me imagino al doctor Stidwell, ¿verdad? Pues básicamente copié los poderes de un escorpión y le puse esta colita porque me pareció bonita. Que es una colita que es medio ridículo el diseño de escorpión, pero pensándolo bien, no está muy lejos de parecerse al diseño de Spider-Man. Porque Spider-Man, araña como tal, no parece mucho. No. En el sentido de que no es que lanzas de la araña por el culo, ni se las pasa, ni le salieron unas patas por otro lado, ni tiene 8 ojos, ¿no? 8, sí. Entonces, salvo las telarañas, como todos sabemos, las arañas tienen telarañas en las axilas. O sea, sí, y las telarañas en las axilas además, permanentes. O sea. Entonces, en ese aspecto, entiendo por qué el diseño del escorpión y que ese aditamento de la cola es un aditamento mecánico, pero es igual que los lanzatelarañas también son un aditamento mecánico. Pero bueno, le da súper fuerza proporcional y lo que más me llama la atención es que las manos no le mutan a tenazas, pero tiene fuerza en los dedos similares a las tenazas de un escorpión. Así es. Y aquí pues Peter trata de seguir, aprovechar que Ned Lee sale del país para recuperar a Betty, pero no puede y es cuando Spider-Man se encuentra por primera vez con el escorpión afuera del edificio del Clarín, donde Jonah Jameson puede ver todo. Puede ver todo y puede satisfacer su crapulencia porque ciertamente lo hace papilla. Claro, también lo agarra por sorpresa. Y pasa algo que era lo que, no sé por qué esperaban que fuera otra cosa. Contrata a un creepy para que estuviese persiguiendo a Peter Parker. Le da superpoderes y se sorprende de que lo haya
de que lo haya traicionado, de que el tipo se vaya por sus propios medios para conseguir dinero. Y que se vuelva loco. Obviamente, que se vuelva loco. Como el doctor Vincent Price nos dice en un panel anterior, ay, canijo, calculé mal y se va a volver loco. Sí, así como lo de las chicas superpoderosas que le pusieron Sustancia cosas, X. Sustancia X, pero también cosas bonitas para que fueran dulces. Ajá. Aquí le puso sustancias malas para que se volviera un supervillano. El cuento es que el doctor Vincent Price, que se nos olvidó el nombre, lo trata de detener al escorpión y básicamente falla y se cae y se muere y a nadie le importa. No, le trata de aventar el antídoto porque se está subiendo a un edificio con él, persiguiéndolo. O sea, ¿qué esperaba lograr ahí? Y todavía No le sé, avienta el él antídoto. pensaba, exacto, y está escalando un edificio, o sea, como si él fuera Spider-Man. Sí. ¿Por qué no va Spider-Man y le dice, dale este antídoto? No. Él lo hace todo por su cuenta y se muere catastróficamente. Lo peor es que lo ve Spider-Man espachurrado en el piso, que no lo ve por completo. Si una gente mirándolo le dice, llegué muy tarde para ayudar a ese pobre tipo. Bueno, upsí. Bueno, a lo que sigue. Y aquí es cuando se enfrenta otra vez al escorpión, que tiene la mente muy, muy confundida ya. Que esto va a ser una cosa recurrente del personaje. Tanto el odio visceral que tiene a Spider-Man y a Jonah Jameson en un futuro, por esta conversión del monstruo en lo que lo convirtieron. Y que al menos con Jonah Jameson tiene razón. O sea, sí. Jonah se da cuenta que la cagó. Wow, poco tarde, amigo. Pero le pagaron. Pero y no le pagó. Jonah nunca perdió el dinero, por cierto. Y lo gracioso está en que ciertamente el escorpión le parte la madre a tal punto a Peter que por primera vez tiene heridas y moretones y tiene que inventarse una historia porque cuando lo ve la tía May es, José, ¿qué te pasó? No, que estuve jugando fútbol y me entraron a putazo. Y el traje rasgado, o sea, es de las primeras veces donde vemos el traje rasgado. Cosa rara porque no es que esté hecho de un material hiper especial, a menos que lo haya hecho de la misma. No creo que lo haga la telaraña porque entonces quedaría desnudo a las 2 horas. No, es tela común y corriente y está rasgado. Y en el último panel lo vemos cosiéndolo otra vez. Exacto, o sea, es una historia autocontenida, pero interesante este origen de este villano que está asociado de esa manera a Jonah y que Jonah no sufre consecuencias por lo que hizo. De hecho, lo utiliza para redoblar sobre su contraataque contra Spider-Man y además miente flagrantemente porque dice que él fue el que lo detuvo gracias a su heroísmo. Detuvieron al escorpión cuando él fue el culpable de crearlo. O sea, Jonah de verdad ahora sí lo clasificaría como un villano porque efectivamente así es como se comporta. Sí. Muy bien, amigos, y con eso concluimos estos segundos 11 números. 11 números. Exactamente. ¿Qué se te hicieron en líneas generales este segundo round, estimado? Mira, sigo pensando que a veces los escritos de Lee son muy largos, o sea, le encanta meter mucha palabrería y más como globos de pensamiento que pudo haber metido como narración. Sí. Pero eso que le da que la historia de Peter Parker sea más tanto importante o más como la de Spider-Man siempre me ha gustado y aquí, o sea, esos 3 números que manejas ¿qué es? 17, 18 y 19. O sea, es básicamente un mini arco de 3 números. Sí, exactamente. Aunque no lo manejen así. Se me hizo buenísimo. O sea, la aparición de Misterio, aunque a ti no te haya gustado tanto, a mí fue genial. Con Kraven casi no hago tanta comunión, pero otra vez, los diseños de Ditko, o sea, desde los 60 han prevalecido a la fecha. O sea, los villanos y los héroes, o sea, básicamente no tienen cambio. Sí, lo cual es verdaderamente sorprendente. O sea, habla de la maestría y del impacto tan. Sí. Muy bien, amigos. El mes que viene deberíamos continuar. Nos quedamos en el número 20, tal como lo comentamos. La idea sería leer desde el número 21 hasta el 30 y el segundo anual. Pero tengo la impresión, no sé si tú lo recuerdas y si no, pues lo conversamos offline, como dicen por allí, que creo que el número 30 y el número 31 son un mini arco, ¿no? Y se acerca un clásico que es el número 30. De hecho, creo que el número 31, 32 y 33 son medio clásicos. If This Be My Destiny y The Final Chapter son medio clásicos de este run. Sí. Entonces, no sé si más bien vamos a extenderlo un poquito y llegar hasta allí.
nos podemos dar una quinta semana para leer ese extra, pero pues les avisamos llegado el programa porque no hay otra manera de avisarles. Sí, lo revisamos porque sí ese arco no puedes dejar esperando al auditorio un mes para. No, y yo mismo no voy a esperar un mes, entonces. O lo otro que vamos a hacer es decidir cortarlo temprano, hacerlo más corto el próximo programa, que se llegue nada más hasta el número 29 o el número 28 y luego retomamos y ahí cambiamos un poquito el orden. Entonces, sí. Les avisamos, pero tentativamente desde el 21 hasta el 30 del segundo anual, a menos de que 30, 31 y 32 sean un arco. Que ya lo descubriremos. Muy bien, estimado, no sé si tengas algún comentario adicional extra que quieras decir o si ya pasamos directamente a la despedida. No, vamos a pasar la despedida. Creo que ya todo lo que dijimos, bueno, todo lo que se grabó es más que suficiente sobre estos 11 números. Muy, muy buenos, la verdad. Sí, yo disfruté mucho sobre todo ese trío del 17, 18 y 19. Entonces, bueno, anuncios parroquiales, estimado, ¿dónde te consiguen? Pueden seguirme como Spider-Games en Twitter, Instagram y en Facebook como Spider-Games en línea. Nos vemos los sábados cada 15 días en Cobachando y en Cobocho Bits también. Cobachando a las 6 y Cobocho Bits a las 4 de la tarde. Muy bien. Por las redes de la Covacha. ¿Y si va a haber Cobocho Bits esta semana o no? Sí, hoy hay Cobocho Bits. Bueno, vas a celebrar el Día del Niño también. Hay un encuentro allí con el Día del Niño que no se celebra. Por ahí vean las redes porque algo van a hacer y yo mismo no he entendido qué es, pero van a hacer algo. Vean en el pasado cómo quedó este Día del Niño. Esperamos que les vaya a gustar. En el pasado, no en el futuro. Como ves, Spider-Games está muy cansado, yo lo agarré en el trabajo, entonces ya tiene hambre el hombre, quiere ir a su casa. Entonces yo me despido, me pueden seguir en Twitter como Bartia. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido hasta ahora, quienes están escuchando esto y quienes están leyendo junto con nosotros. Nos vemos el mes que viene. Un verdadero placer, se me cuidan mucho. Un gran abrazo y estamos en contacto. Síganos. Bye. Hasta luego.